Grabar acá. Súper. Oye, no solo con la presentación ahí con Angie nos aprovechamos de mostrar un poquito más en detalle, ¿ya? Así que si usted me da el pase, comenzamos nomás. Y parto con agradecer y felicitar a los puntuales. Y veo que hay varios ya conectados. Esta clase parte a las 7, ¿cierto? Sí, ahora sí lo encontré. Maravilloso. Bueno, nosotros estábamos un poquito antes con la Angie y con el José conversando y ya habían varios por ahí tratando de ingresar a la sala. Así que muy bien, felicitaciones a aquellos que a esta altura, ¿no es cierto?, del día ya están conectados ahí, me imagino, con muchas ganas de poder aprender, de conversar un ratito, ¿por qué no? ¿Ya? Vamos a comenzar a proyectar y con esta misma presentación aprovechamos de presentar un poquito más en detalle con la Angie, que vamos a ser los afortunados de poder compartirle un poquito nuestra experiencia, compartir un poco lo que sabemos, ¿ya? Y por qué no también conversar un ratito sobre lo que es lo que nos toca y lo que nos compete hoy día, que es diseño de productos y experiencias turísticas para la puesta en valor de la conservación. ¿Ya? Acá está Angie, acá estoy yo que soy James y más adelante nos vamos a presentar un poquito más en detalle, pero nuevamente muy contentos, agradecidos de la Universidad San Sebastián, de Andes Santiago, por haber confiado en nosotros nuevamente para poder estar acá compartiendo estos contenidos, impartir esta asignatura en este ramo, en este curso en realidad que sabemos que es primera vez que se da, pero esta Academia Andes Santiago también tenemos ahí, estamos al tanto de los años que viene funcionando. Me imagino que hay algunos acá de los estudiantes que ya tomaron los otros cursos, ¿no? Iniciación al montañismo y el otro de técnicas de guiado. ¿Habrá alguno para hijos? ¿Se cachai tú, no? ¿Sabes tú? Sí, he visto ahí varios nombres y caras conocidas durante el curso. Ah, ya, varios repitiéndose el plato por ahí. Muy Sí. bien. Ahí en Les el chat, gusta? de hecho, veo a varios que están diciendo que tomaron uno de los cursos de iniciación. Ya, bueno, ahí cuando ojalá los pueda ver después en la cama, ahora que estoy partiendo no los puedo ver, pero me gustaría verle las caritas y a ver si los reconozco. Lo más probable es que si nos tocó compartir ya sea terreno o clase anteriormente. Bueno, comenzando entonces este módulo, tiene como objetivo algo bien sencillo y muy puntual en realidad, no es tan sencillo, ahí se van a dar cuenta a medida que vayamos pasando los contenidos que de repente no están tan sencillo, pero sí entretenido. Ya, y esto es solo práctica, es solo después interiorizarse y trabajar en aquello, ¿ya? Diseñar productos y experiencias turísticas orientadas a la puesta en valor y la conservación de la biodiversidad. Como sabemos muy bien todo, este curso es de biodiversidad, la conservación, hacia allá es su foco, y ahora que nos toca con Ángel el desafío de hacer este último módulo, donde ya han recibido varios conocimientos hasta la fecha, nos vamos a focalizar y centrar un poquito más sobre el diseño de productos, de estas experiencias y, por qué no, después también ver cómo las podemos comercializar. Siempre pensando y colocando en primer foco el tema de la conservación. ¿Ya? Dicho eso, estos son los contenidos. Hoy día vamos a hablar sobre la conservación de la biodiversidad comunitaria. Ya vamos a hablar también sobre la interpretación ambiental y mañana vamos a abordar contenido sobre diseño de productos y experiencias turísticas, ya que es lo que nos va a iluminar la Angie, y la comercialización de productos y experiencias, donde después vamos a meter una última patita sobre cómo comunicar la biodiversidad al cliente para generar conciencia, que eso es lo que tenemos que buscar de alguna manera, recordando en el contexto en el que estamos que todos somos amantes de la naturaleza, de nuestro recurso natural, sabemos lo importante que es cuidarlo, protegerlo, conservarlo, pero para aquello tenemos que conocerlo muy bien nosotros y, por qué no, saber de qué manera podemos concientizar al resto. ¿Ya? Lo primero, ya todavía no nos presentamos, pero sí es importante saber cómo están ustedes en esta tarde. Conversamos con la Angie y ya preguntemos, tenemos que saber cómo anda el ánimo por ahí y les queremos pedir que participen, por favor, a través del chat en la escala de las llamitas. ¿Cómo me siento en esta tarde? ¿Cómo estamos para el día de hoy? En la escala de la llama, estoy como el número uno, estoy como el número dos. Ahí les pido que todos vayan participando. Por favor, coloquen ahí un número. Mire, el 13 es el que se supone que está así como medio cansadito, ¿no? Ya así casi quedándose dormido, que espero no sea el caso, pero si hay alguno por ahí,
El José nos está ayudando a identificar quiénes son los que se están quedando dormidos para después hacerles una pregunta directamente y que quede en evidencia frente al resto del curso. Número 8, el número 8 está comiendo, ¿ya? James, yo ¿Cómo quiero tal? participar. ¿Cuál es usted, querida Angie, a esta Yo, altura del yo, día? el día de hoy soy un tremendo 5, ansiosa, expectante y con la mejor disposición. Ya, muy bien, muy bien. Yo podría ser, no, hubiese dicho el 9. Se ve como muy serio el 9. Estoy cansadito, la verdad, pero con hartas ganas, la verdad, y bien ansioso de poder compartir con ustedes. Ya, oye, hay hartos numeritos, ya veo que están ahí, no sé cuál es el que está ganando por ahí, que José, Angie, Sí, ¿cuál es el veo que más hartos lleva? 7, hartos 7. 5 igual. Nicolás Siebrich, el Nico, mira, Nico, me suena ese nombre, lo conozco. Algunos Saludos, 6 querido igual. Nico. Ángela, Natalie, tiene la Arelis, el 8, Nico Berríos, Vamos 6, muy perfecto. bien. Promedios 5, 6, 7. Estamos súper bien con Maravilloso. ese. Ese es el mejor espíritu para partir una buena clase. Sí, sin duda alguna todos tienen harta ganas de aprender o están ahí expectantes a ver de qué les vamos a tratar de hablar hoy día. ¿Ya? Querida Angie, le doy el pase para que se presente, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, si bien la imagen parece una representante de un organismo internacional, no, soy yo, su humilde servidora, Angie Almendras Varela. Les comento un poquitito de mí. Soy geógrafa de profesión, licenciada en geografía, tengo un diplomado en gestión ambiental, sustentabilidad y complejidad, y también soy egresada del programa de magíster en gestión y planificación ambiental de la Universidad de Chile. Respecto de mi experiencia profesional, yo llevo más de 15 años trabajando, estaba revisando a ver si conocía caritas familiares con personas con las que ya haya trabajado. Creo que por el momento no identifiqué a nadie, pero son un montón, son 64 personas. Estoy demasiado emocionada con el número de estudiantes. Eh, y bueno, mi línea de trabajo ha sido principalmente el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico y territorial, y actualmente me toca la fortuna de poder liderar un gran equipo en Subsecretaría de Turismo. Estoy trabajando como encargada de experiencias turísticas y capital humano desde ya 2023. Así que muy contenta con ese desafío y agradecida del espacio que me están entregando desde la universidad, desde el programa Andes Santiago, agradecida por la confianza y deseosa de que lo que pueda entregar el día de hoy sea de aporte para su desarrollo profesional. Así que gracias a todos y vamos con todo, James. Claro que sí, querida Angie. Casi me hiciste emocionar y con tus sentidas palabras, las maraste. Oye, ahora me presento yo. Y solo para que quede claro y no se confunda, yo soy el de verde, ya no me vaya a confundir con el de blanco, la llamita ahí que está representando. Ahí en una foto estoy en una experiencia muy bella que hacen una ruta ancestral, caravana ancestral más bien en San Pedro de Atacama con una comunidad licanantay. Bueno, formación académica, soy ingeniero en gestión turística. Actualmente estoy tratando de sacar un doctorado, no sé si lo logre en un corto plazo, pero ya me relajé con eso. Ya en algún momento estaba muy presionado, muy angustiado, pero ya dije ya, que lo saque en vida, con eso yo quedo ya feliz y pagado. Licenciaturas por ahí, algunos diplomados que me gusta estudiar y tomar cursos de vez en cuando. Con respecto a lo profesional, muchos años en la academia, ¿ya? Trabajando en distintas instituciones, educación superior, también estuve en la enseñanza técnico-profesional en el medio, pues, educación superior. Mi último trabajo, de hecho, fue antes de estar a donde estoy hoy en día, fue en la Universidad San Sebastián, ahí donde conocí al José, pudimos compartir, él me enseñó, yo le enseñé, ahí estuvimos aprendiendo en conjunto, y a lo largo también de todos estos años me dedicaba mucho a las capacitaciones, ponencias, seminarios, etcétera. Y me gusta también mucho el área de la consultoría, de proyectos y de negocios, ¿ya? También trabajé en varias consultoras, estuve desarrollando muchos proyectos y sobre todo asociado a lo que era el desarrollo territorial, que es uno de los temas que en lo particular más me gusta. Yo hoy en día estoy con un maravilloso desafío
que es el sector público. Ya nunca, de todos mis años, nunca había estado en el sector público y llegué ahí a trabajar a la subsecretaría donde tuve el honor de conocer a la Angie, una tremenda profesional. ¿Para qué hablarles de la experiencia? Me imagino que a ella cuando se presentó ya les queda claro todo lo que sabe. Estoy aprendiendo mucho de ella y de todo el equipo de la subsecretaría que hay, de verdad, un gran equipo de profesionales allá, y Ahora tratando de sí voy a llorar. aportarlo. Esa es la idea, Angie, voy a seguir hasta que llores. Esa es mi... No, y contento porque esto de alguna manera viene a darme la posibilidad de hacer estos cambios, pero ya a nivel nacional. Como decía, articulación, políticas públicas es lo que quiero tratar de generar ahora. Hacíamos el cambio desde la academia y ustedes ya lo sabrán. ¿Se pueden hacer cambios? Claro que sí, pues, a través de los estudiantes, de los profesionales. Ya vieron cómo está el José. El José fue estudiante mío. Hay cambios que funcionan bien y otros no tanto. El José es el de los que funcionó bien, por si acaso, para aclarar y no se confunda. ¿Ya? Pero ahora estamos en esta área, así que feliz también de poder tener nuevamente esta oportunidad de compartir en este curso y en esta academia tan de Santiago. ¿Ya? Dicho eso, la primera pregunta, porque queremos, y la metodología que vamos a usar con la Angie es participar. Ya no queremos que esto se transforme en un monólogo, estar hablando todo el rato nosotros, porque también nos cansamos. Ya está a altura del día, hablar demasiado como que... Así que también los queremos escuchar y en esta oportunidad principalmente los queremos leer. Voy a dejar de compartir un poquito y me voy al Mentimeter. Por favor, escaneen y en una sola palabra traten de responder qué es conservación para ti. ¿Ya? La idea es que a través de sus resultados podamos hablar un poquito sobre este concepto. Que a todo esto yo me imagino que en la altura del curso en la que estamos ya muchos tienen claridad con respecto a lo que es este concepto, hacia dónde radica o hacia dónde se dirige. ¿Ya? Así que sí, no sé si habrán logrado escanear, si no lo vuelvo a proyectar un poquito, pero sí antes Se quiero ya... puede, yo ya participé, así que se puede. Maravilloso, maravilloso. Entonces estoy buscando acá para poder proyectarlo. El Mentimeter, que tengo muchos Mentimeter. Acá está, que es conservación. Entonces, ahí tengo varios ya. Voy a volver a proyectar, cosa que si alguien no alcanzó a escanear, lo va a poder hacer nuevamente. ¿Ya? No más de 5 minutos nos demoramos en esto, sí, solamente para abrir un poquito más el diálogo. Se logra ver ahí, ¿cierto? Ay, no, pero me equivoqué de compartir. ¿Ven? Eso es lo que pasa a esta altura del día. Ah, esta sí No, que sí. pero son, Ahí son sí, gajes del oficio. ahí está, ¿cierto? Ay, Ahí ¿por está qué no me comenzando proyecta? a compartir. Está como Ya, cargando. Está como cargando, sí, efectivamente. Ahí estamos. ya. No, no me aparece ahora con el código QR, El sin código. embargo, si usted ingresa a Mentimeter, y no hay problema si no lo hace, no va a reprobar el curso si no alcanzó a aportar acá, pero es para que podamos conversar un poquito. Dice, cuidar, proteger, entregar. Otro habla de regeneración. Oye, el concepto de regeneración viene bien interesante, bien, y cae de hecho muy al clavo hacia donde queremos ir apuntando también. Protección, otros por ahí, cuidado, cuidar, respeto, valoración de los recursos, respetar, se repite por ahí también. Proteger, y uso sostenible. Solo Interesante los quiero, También, conceptos. sí, perfecto. Vuelve a por ahí salir en el nuevamente. chat, en el chat dicen proteger también, James, que consultaban si podían enviar el link. No sé si, pero Pero si bueno, responden en el chat, el José los va leyendo, también. maravilloso, todos felices, así que ningún problema. Si alguien no lo alcanzó, Armonizar, dicen. va a ser medio punto nomás si responde en el chat, pero da lo mismo. No va a quedar el registro para la nota final. Futuro, hoy alguien colocó futuro. Qué interesante. Sí, no sé quién habrá colocado futuro, me imagino, trato de lograr, pero si el que colocó futuro nos puede, abre el micrófono con toda confianza y cuéntenos por qué colocó futuro, para ver si nos logra convencer o explicar con detalle a qué se refiere. Fui yo, Nicolás por acá. En Nico, realidad, claro, en realidad cuéntanos. puse dos conceptos, que era proteger y futuro. Creo que conservar tiene que ver con eso, proteger para el futuro. Proteger para el futuro, perfecto.
De todas maneras, y eso es lo que se hace, así es como se proyecta. De hecho, cuando hablamos de la sostenibilidad, también estamos hablando del futuro, ¿no es cierto? De la Ujú. regeneración, exactamente la misma idea, ir mejorando para que en el futuro o ir reincorporando, revitalizando, etcétera. Así que muy bien, Nico, perfecto, súper bien. Nos Vale, hace gracias. mucho sentido. Muchas gracias, Nico. ¿Alguien que haya colocado algo distinto en el chat, José? Mm. Estamos como Em, todos en línea. Sí, Conocer para respetar. Veo por ahí, ya. Y eso es renovar. lo que, perfecto. Y eso es lo que están haciendo a través de este curso, me imagino, interiorizándose, aprendiendo para poder compartir, ¿por qué no? Y lo más importante, diría yo, enseñarle al resto también sobre cómo conservar. Muy bien. ¿Por qué Oye, hay queríamos dos ideas hablar? interesantes, James, solo para Dale. complementar, que me llamaron mucho la atención del chat, que es sostener la vida, que lo encuentro potente, y también renovar. Mira, Ay, qué maravilloso. Sostener la vida, qué potente, ¿sí? qué bacán, qué lindo. Oye, y renovar, ¿para qué decir? ¿Para qué decir? También es como de alguna manera, y siento de alguna forma que la conservación nos permite eso, ir renovando, de alguna manera ir enfocalizando, y por qué no redirigiendo. Sabemos que hoy en día tenemos este cambio climático, ya nos hemos dado cuenta cómo se viene todo el tema del clima. Sabemos que tenemos que flexibilizar, tomar algunas medidas, ver cómo vamos a ir conservando los recursos que van siendo cada vez más escasos también. Así que muy bien, oye, un aplauso para todos ustedes, felicitaciones, gracias por la participación. Y dicho eso, comenzamos y avanzamos hacia un concepto que probablemente ya más de algunos de ustedes lo ha escuchado en algún momento, ya sea, ya nos queremos focalizar. Como lo comentábamos con la Angie, nuestra experiencia, ella desde el sector público hace varios años a la fecha, yo desde la academia, ha venido radicada y sabemos que el turismo tiene mucho un sentido de desarrollo desde el territorio. Ya el turismo como actividad económica no se puede pensar separada del territorio. Y cuando hablamos del territorio no hablamos solamente del espacio físico o del espacio geográfico, sino que hablamos de todos los elementos que componen este territorio. Es en ese sentido que este concepto de conservación comunitaria nos tiene que hacer sentido, nos tiene que de alguna manera eh, eh, hacer el cambio de chip y dar a entender que la conservación ya no es tan solo, no depende de una sola persona, no depende de no solo de un profesional o de aquella persona que se está preparando, estudiando para aquel fin, sino que hoy en día es más bien una conservación que va de la mano de la comunidad, de las personas, ¿ya? Comunidades locales, pueblos indígenas, habitantes rurales, toman el liderazgo en la protección de la biodiversidad y de los recursos naturales de sus tierras. Y me atrevería a decir hoy en día con mucha más fuerza que esta es una idea y una necesidad que debe ser priorizada de alguna forma. Y es para eso que aquellos que nos estamos preparando, como en el caso de ustedes, poder trabajar en ese norte. ¿Cómo concientizamos? ¿Cómo les entregamos herramientas también a estas personas, a los pueblos, a las personas que viven en las comunidades rurales? ¿Cómo de alguna forma los empoderamos también? Es clave que ellos puedan conocer primero que todo lo que tienen. Y sabemos muy bien, y me imagino que a los que les toca viajar, a los que les gusta el cerro, a los que les gusta la montaña, cuando vamos a hacer alguna actividad al aire libre, nos topamos con gente. Y generalmente la gente que nos vamos topando, si no son excursionistas o turistas como nosotros, son personas que viven en el territorio, en el lugar, y conocen su patrimonio, ¿no es cierto? Y lo valoran generalmente de una manera mucho más preciada, ¿ya? ¿Cuál es su principio fundamental o lo principal? Es que quienes habitan en los territorios son los más capacitados para cuidarlos. ¿Y por qué se parte de esta premisa? Principalmente por lo siguiente. Es como quien no cuida, o sea, quien conoce, cuida, o quien no lo conoce, o de alguna, dicho de otra manera, para cuidar hay que conocer. Y los que conocen principalmente y de mejor manera, y en vivo y en directo, y desde niños muchas veces, sus territorios son las comunidades locales, las personas que viven acá desde niños, o los que tras generación van conociendo este lugar que habitan. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto, en términos bien generales, de conservación comunitaria. Algunas características que nos van a permitir entender de mejor manera y cómo poder aplicar esto como concepto. Soberanía y liderazgo local, ¿ya?
les vuelvo a reiterar la idea. Nosotros estamos aprendiendo esto, y acá conversamos al principio con el José preguntándole un poquito más o menos cuál era el target de ustedes, y sabemos que hay algunos que son operadores locales, unos poquitos, hay algunos que son guías, algunos también probablemente son personas que simplemente les gusta la naturaleza y quieren saber cómo conservarla. Entonces hay un variopinto bien interesante acá de personas, pero lo que sí sabemos es que de alguna manera, al recibir estos conocimientos, también estamos quedando con una responsabilidad. Y la responsabilidad radica en aplicarla. Entonces, cuando hablamos de soberanía y liderazgo local, si usted es habitante de un territorio, de un lugar, de un destino, de alguna forma trate de generar este liderazgo, trate de poder involucrar a más personas, ¿no es cierto?, para que empecemos a interiorizarnos y poder colocarnos este chip de conservación, ¿ya? Comprender también que es un bien común. La teoría de los bienes comunes, que después más adelante les voy a recomendar a una escritora bien interesante que habla sobre los bienes comunes, aumentando recursos naturales, bosque, agua, fauna, para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Entender que los bienes no pueden pertenecer o no debiesen pertenecer a una sola persona, idealmente, ¿no es cierto? Sino que debe ser un bien común. Desarrollo sostenible, fomentar actividades económicas compatibles con la naturaleza, como ecoturismo, agricultura regenerativa, que hoy en día es lo que de alguna manera tiene que empezar a darse, ¿ya? Y aprovechando obviamente los recursos de manera sustentable, lo que nos permita preservarlos en el tiempo. Lo último, cogestión. Aunque es liderado por una comunidad en particular, generalmente bajo este concepto, les vuelvo a reiterar, siempre o casi siempre se ve, hay un trabajo colaborativo con algunas otras entidades, como por ejemplo se implementa acá apoyo científico de alguna ONG, de alguna fundación. En muchos sentidos, o en muchos destinos también el servicio público o los actores públicos también juegan un rol clave en aquello y se colocan la camiseta también por la conservación, de alguna manera empiezan a apoyar en eso. Angie. Ahí solo como para complementar y contribuir a la discusión del tema, por mi carrera, cuando estaba estudiando geografía, nos pasaba mucho eso, que como estudiantes íbamos a un territorio, presentábamos un proyecto, pero muchas veces el proyecto estaba descontextualizado de las necesidades de la comunidad. Y en ese sentido, esta alternativa de conservación comunitaria nos trae de regreso al territorio, nos hace formar parte como un eslabón más en la conservación, pero de la mano de los habitantes del territorio, porque ellos, como tú bien señalabas, conocen mejor las características del territorio, las necesidades que tienen en la comunidad y cuáles también son sus visiones. Aquí hay como visiones que están interactuando, ideas de desarrollo que hay que entender. Entonces es muy importante el tema de la cogestión. No es que no exista a través de la conservación comunitaria la oportunidad de que otro participe, sino que tiene que ir de la mano con la comunidad para poder hacer proyectos que realmente hagan sentido a todos. De todas maneras, querida Angie, de hecho, cuando vayamos terminando de demostrarle y hablar sobre este concepto con el que estamos comenzando, les vamos a mostrar un ejemplo bien interesante, que yo creo que gran parte lo conoce ya, pero ahí vamos a señalar algunos indicadores y algunos hitos de un proceso de conservación comunitaria, cómo este se fue dando y cuáles son los resultados que hoy en día ha tenido, que es un caso emblemático dentro de nuestro país, ¿ya? Algunas ventajas, ya la Angie nos señalaba, ese conocimiento ancestral. Y acá es donde yo tomo mucho valor. De hecho, en la imagen ahí estoy con un grupo de estudiantes en Alto Biobío, con una comunidad de pehuenche, donde estudiantes así como lo fue en su momento el José, como fuimos yo con Angie también, fuimos aprendiendo de las personas, de su territorio, de su cosmovisión, de lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan, y en particular, sobre todo en nuestro país, en el contexto de nuestro desarrollo turístico inclusive, cuando hablamos inclusive de turismo comunitario, turismo indígena también, ese conocimiento ancestral es de una riqueza pero tremenda. De alguna forma es capaz de entregarte algunos ápices que de repente ni siquiera literatura hoy en día así genérica puedes encontrar. Y sobre todo, y con mayor razón aún, y es donde yo le presto mucho más valor a aquello, es que al momento de traspasarlo, al momento de compartírtelo, ¿no es cierto?, con palabras sentidas,
de alguna forma con lo que yo veía desde chico cuando te lo están contando, como que te va capturando mucho más y te enamora mucho más, te haces parte de eso también. Que después cuando Ángel mañana nos hable de diseño de experiencia vamos a dar un poquito en aquello sobre la importancia de los relatos. Vigilancia efectiva, presencia constante de los habitantes, porque ellos son los que viven allá. Entonces, si decimos que es importante esta conservación comunitaria, uno de los principales ventajas es justamente porque ellos son los que están de manera constante en este lugar, porque son los que viven, lo conocen, lo que hay, cómo se tiene que ir dando de manera natural y de alguna manera nos permite ser observadores o esta vigilancia de alguna manera efectiva, como le dice el concepto. Y por último, una resiliencia social, fortalecer la identidad cultural, la cohesión social y la autonomía de los pueblos sobre sus territorios tradicionales. Es importante también entender que esta identidad cultural y esta cohesión se genera cuando hay objetivos en común. Y cuando la conservación se vuelve un objetivo en común, sin duda alguna se logra este propósito. ¿Ya? Ahora veamos algunos elementos para la conservación comunitaria. El socioecosistema es complejo, sin duda alguna. Ya los sistemas socioecológicos son complejos, adaptativos y recíprocamente dependientes, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de estos elementos, tenemos que entender que hay distintos elementos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que se van a ir dando y que van a ir coexistiendo en el territorio. Ya por una parte tenemos al ser humano, que para de alguna manera convivir de manera afable, de alguna manera poder lograr esta conservación, tiene que conocer su entorno, no tan solo en términos geográficos, sino que también en términos de composición. ¿Cuál es la flora y fauna que está presente en el lugar? ¿Qué tipo, no es cierto, de fauna es la que tengo en el lugar? ¿Cuál es endémica? ¿Cómo podemos proteger? ¿Cómo de alguna manera podemos evitar, que eso también pasa muchas veces en algunas comunidades, cuando tenemos algunos depredadores que a veces por razones exógenas empiezan a dejarnos, ¿no es cierto?, a atacar nuestras cosechas, etcétera, y tratamos de cazar. Entonces, hay todo esto, y a eso se refiere este ecosistema socioecosistema, perdón, que es complejo, porque no es fácil muchas veces entender todos estos factores y cómo poder trabajarlos. ¿Cómo le haces tú entender, por ejemplo, a alguien de una comunidad mapuche, una misma comunidad pehuenche, que al león de la montaña, que es el puma, no se le debe cazar? Cuando él te argumenta que, oye, pero es que me está dejando sin ovejas, por ejemplo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de buscar un punto de equilibrio que te permita cómo lograr de alguna manera, convivir de manera afable y de manera equilibrada, ¿ya? Abordaje multiescala. La conservación no funciona de manera vertical solamente, ¿ya? Y eso es súper importante también entenderlo. No funciona solo de arriba hacia abajo, sino que requiere articular escalas biológicas y sociales en niveles locales, regionales y globales. De ahí vamos a ver después de esta diapositiva un gráfico que esto va a quedar a disposición de ustedes a todo esto, no vamos a entrar mucho en detalle para poder ver todos los contenidos que queremos tratar hoy día con la Angie. Pero esto se refiere básicamente que también es importante entender que no hay tan solo una dinámica a nivel local, no es tan solo la comunidad que en su espacio, que en su localidad o que en su pueblo es la que interactúa, sino que también tiene que haber una interacción a otros niveles de alguna forma, a otras escalas. A nivel regional somos parte de una región, administrativamente y políticamente somos parte, ¿no es cierto?, de una estructura que nos habla de comunas, de provincias, regiones y a nivel país. Entonces esa articulación es súper relevante entender. Hay macrozonas también, sabemos que las macrozonas que están definidas en nuestro país están bajo factores o criterios asociados a la naturaleza, a los recursos, muchas veces los ríos son los que van determinando algunos cambios, etcétera. Entonces, lograr entender todo esto nos va a permitir, de alguna manera, generar una conservación comunitaria mucho más acorde. Y para eso es que nos estamos preparando. En una clase de horas jamás vamos a ver esto en detalle. Lo que estamos Ok. tratando de hacer a través de estos conocimientos es simplemente prenderle la ampolletita y decirle, oye, me encantó este tema, yo que trabajo en la gestión territorial, me quiero interiorizar sobre esto. Querida Angie, por favor. Es solamente para
complementar un poco esta idea de la complejidad que tiene el socioecosistema y el abordaje multiescala. Porque ocurre, incluso a nivel nacional, tú lo mencionabas muy bien, con los territorios cuando existen distintas capas. Hay una capa que tiene que ver con una escala biológica y hay una capa que, desde mi perspectiva, es muy compleja de abordar, que es la administrativa, la político-administrativa. Cuando vamos superponiendo sobre el territorio estas divisiones asociadas a las comunas y vas viendo que cada comuna tiene un plan regulador particular o que cada alcalde ve la conservación o tiene una visión respecto del tema que es distinta. Eso hoy en día se ve y hay algunos parques nacionales que comparten territorios con otras comunas y la gestión es distinta. Entonces es un elemento no menor a considerar. Sí, completamente, ¿no? Y esto es interesante, de hecho, puede dar para mucho discutir, poniendo distintos casos. Hay casos de éxito, hay otros que no funcionan tan bien. Entonces, la idea simplemente, lo que queremos hacer a través de este curso en particular o de este módulo, es entregarle algunas consideraciones que ustedes deben tener. Exprender de alguna manera esa ampolletita, como les decía, de que ustedes traten de interiorizarse o quieren interiorizarse mucho más en esto, y por qué no en algún momento alguno de ustedes se quiere focalizar en el trabajo territorial y empieza a armar distintas gobernanzas asociadas a conservación comunitaria o los que les guardaparques. Sé que hay algunos por ahí también, me imagino, y ellos nos podrían dar ejemplos así, pero muy explícitos de lo complejo que es muchas veces trabajar con algunas comunidades, estas comunidades portales o comunidades aledañas. Así que simplemente acá con esto estamos de alguna manera poniendo en valor todos estos factores y cómo podemos después abordarlo, ¿no es cierto? No es que tengamos la receta perfecta para esto, ojo. Y de hecho esto va variando muchas veces porque las personas van cambiando. ¿Ya? Oye, sé que hay algunos comentarios por ahí, Angie. Sí, Entonces, sí, mira, aquí hay un comentario en el chat que quizás, no sé, podríamos profundizar. Rocío Gómez nos indicó que el tema de la conservación comunitaria no siempre es así, lamentablemente. No sé si, Rocío, quieres profundizar en el chat o quizás te animas y nos compartes tu visión del tema. Sería súper fructífero que tú nos contaras tu experiencia. Hola, hola. Hola. hola Rocío, ¿qué tal? Sí, pues pasa de repente que no siempre la gente local sabe cuidar estos espacios con ese cariño que quisiéramos que todos los trataran. Pues me ha pasado muchas veces. Bueno, yo trabajo en Parque Cordillera, trabajo como guía ahí. Mm. Entonces me ha tocado, por ejemplo, llegar al Cajón del Maipo, al Embalse El Yeso, la Laguna Negra, donde nos ha tocado sacar gente que está pescando y justamente ellos llegan con este discurso de, oiga, si nosotros somos nacidos y criados en la zona y Ujú. vamos justamente a limpiar la basura que dejan todos esos nacidos y criados en la zona. Entonces, por eso me refería que no siempre es así de que cuidan y protegen su lugar. Dejan horriblemente sucio. Primero van a carretear a la Laguna Negra. He tenido que sacar colillas de cigarros del agua, cajetillas de cigarros, botellas de cerveza, de vino. Hemos hecho muchas jornadas de limpieza allá porque justamente la gente que vive allá y que es local son los que más dejan sucio en vez de los turistas o los visitantes. Súper, Ah, muchas gracias súper, Rocío. Angie. sí. No, súper fuerte el comentario y ocurre. Desafortunadamente, también desde subsecretaría nos llega información de ese tipo. Es una situación lamentable. Gracias por tu participación, Rocío. Acá hay otros comentarios en el chat. Mira, Tamara dice que algunos son cazadores también. Emilio dice, parecido con la situación de arrieros en varias zonas precordilleranas. Y Bastián cierra con una idea que es potente igual. Nunca hubo conciencia y educación ambiental. Está que arde Oye, el chat. Me gusta. no, definitivamente. Oye, y concordamos plenamente con todo lo que ustedes puedan escribir porque son experiencias suyas. Es la opinión que ustedes tienen, ¿no es cierto?, en base a situaciones que han vivido. Rocío era explícita
ahí al señalar oye, tengo que ir a un lugar que es protegido y sacar colillas, imagínense ese nivel, y probablemente las colillas no tan solo eran de turistas, es más, muchas veces los turistas son los que más ayudan a cuidar algunos espacios. La gente local es la que complica algunas veces las cosas, ¿ya? Por eso, cuando hablamos de conservación comunitaria, no estamos hablando de un concepto que se pueda aplicar en todo ámbito y en todo destino. Al contrario, es un concepto y una metodología más bien que se tiene que trabajar. Por eso es importante entender que es un ecosistema ecológico complejo, difícil de abordar, pero esa dificultad viene de la mano en que yo debo aprender, conocer, tomar los distintos factores y las distintas variables y empezar a ver cómo las voy a planificar a mi favor. Y no hablo de mi favor como persona, sino que a favor de lo que es el ecosistema, el lugar, el entorno, ¿ya? Lo mismo el abordaje multiescala, Ángel decía, cómo de alguna manera entendemos que no somos tan solo una comunidad acotada en un espacio físico, sino que también tenemos que interrelacionarnos con otras comunidades, por ejemplo, otros pueblos, otros parques, etcétera. Y hoy en día, con el proceso de descentralización, sabemos que hoy en día los gobiernos regionales, por ejemplo, están tomando mucho más fuerza en ese sentido, y por qué no decirlo, también están teniendo los recursos necesarios donde nosotros eventualmente podríamos tratar de buscar o encaminar algunos recursos para la conservación. Que dicho sea el paso, se sabe que hay muchos gobiernos que hay regionales, me refiero, están tratando de focalizarlo hacia allá, hacia ese norte. Así que súper, muchas gracias por todos sus comentarios. Vayan dejándolos, por favor, que eso va a ir enriqueciendo ahí la conversación. Elementos de la conservación, ¿no es cierto? Gobernanza de bienes comunes. Y acá esto es bien interesante, ¿eh? Hay una investigadora, Eleanor Ostrom, que ahí abajito les dejamos la bibliografía de donde rescatamos esto. Ella viene escribiendo sobre la gobernanza de bienes comunes hace bastante tiempo, ya falleció lamentablemente, ganó un premio Nobel en su momento, de economía de hecho, donde hablaba sobre este concepto y cómo los bienes tienen que ser tratados como bienes comunes y no bienes privados. ¿Ya? Solo me quiero retener en estos cuatro prerequisitos que ya consideraba y los ponía ahí en valor. Decía, reglas claras y consensuadas. Formulación participativa de normas que regulan el acceso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Dicho sea el paso, no sé si alguno de ustedes pudo participar en su momento cuando SVAP, que sabemos que hoy en día es el servicio público que está mandatado para la conservación de la biodiversidad, estuvo en consulta pública, fue su reglamento de uso, ¿cierto, Angie? Fue uno de los reglamentos que tuvo bajo un proceso de consulta pública. Ojalá alguno de ustedes haya participado, porque de alguna manera eso nos permite a nosotros, alguien común y corriente que vive en un territorio y que quiere conservar, dar su opinión. Monitoreo comunitario transparente, seguimiento constante de los recursos, rindiendo cuentas abiertamente a todos los usuarios. La transparencia en ese sentido es clave, ¿eh? El poder de alguna manera dar cuentas sobre lo que se tiene, cómo se cuida y cómo se mantiene es clave, ¿ya? Y ahí debemos reconocer que CONAF a lo largo del tiempo ha hecho un trabajo, pero tremendo en ese sentido, ya en términos generales. Sanciones graduales, aplicación de consecuencias proporcionales para quien infrinja las reglas locales acordadas. Y ahí es donde decimos, de repente escaseamos un poquito en ese sentido. Está más leve, pero créanme, y yo ahora que estoy desde el sector público, créanme que las ganas están siempre. Lo que nos falta de repente son recursos, recursos tiempo, recursos humanos. En la subsecretaría somos muy poquitos trabajando para toda la pega que se hace. Pero eso, buscar cómo sancionar mucho más de manera significativa, que a la gente le duela cometer algunos errores, ¿no es cierto? O transgredir esta gobernanza de bien común. Y por último, resolución efectiva de conflictos, que de repente es lo más complejo también de abordar. Oye, si los que trabajamos en esta área tenemos que ser hasta psicólogos muchas veces, sociólogos, psicólogos, empatizar, cómo resolver conflictos desde su origen, cómo identificarlos, cómo buscar, ya cuando un conflicto está andando, cómo buscar cómo la paz y armonía. Entonces, hay una serie de elementos que de alguna manera tenemos que ir aprendiendo para lograr este propósito en particular. ¿Ya? Acá hay un esquema bien interesante. Esto me parece, José, que ya se les compartieron la bibliografía básica que les compartimos, o la mínima en realidad, no básica, sino que la mínima. Igual eventualmente después con Angie les vamos a compartir ahí al José y al equipo de la academia,
para que sirvan algunos otros documentos que sería interesante para aquellos que quieran interiorizar que lo puedan leer. ¿Ya? Pero este en particular nos habla de la conservación biocultural, cómo la articulación local y global toma fuerza que les comentábamos delante, porque es importante entender esta multiescala, que no es tan solo a nivel local donde tenemos que gestar los principales recursos, sino que las conversaciones que tienen que ser más bien a nivel transversal, conversar con otros pares, etcétera. ¿Ya? Dicho eso, acá no podemos ver algunos elementos como por ejemplo la sociedad. Es clave sin duda alguna, ya lo hablamos cuando hablamos de conservación comunitaria o basada en la comunidad. Sabemos que el empoderamiento local de las personas que viven en el territorio es fundamental. Ahí lo contaba Rocío, pucha, lamentablemente, y después también otros compañeros decían por ahí, pero oye, los cazadores de repente son los mismos que viven ahí, o los que van a pescar dicen, oye, yo desde chico pesco acá. Claro, pues el que lo haga desde muchos años a la fecha, no quiere decir que ese comportamiento sea correcto. Y lo más probable es que nunca supo del que era malo, o, o lo más probable y con mucha mayor razón, no sabe por qué es malo. Y ahí es donde entra nuestra función o nuestra responsabilidad. Hacerle entender si de repente también las obligaciones o las restricciones tan rígidas para alguien que está acostumbrado a vivir de cierta manera y sobre todo a compartir. Y esto lo digo porque me tocaba mucho por mi trabajo también con la academia, por proyectos, compartir mucho con comunidades originarias, con distintos pueblos. Ya mostraba una imagen por ahí con Pehuenche, tengo grandes amigos y familias en Curarrehue, donde voy cada cierto tiempo, y uno de mis amigos allá, cada un cierto tiempo me manda fotos de lo que está haciendo y lo que hace, y un par de veces me mandan, 2 veces en realidad, de pumas, que tengo que cazar. Ni se imaginan las conversaciones que he tenido con él, tratando de cómo concientizar, de cómo buscar hacerle entender, pero la verdad, hay forma de hacer y de repente, y sobre todo en temas tan complejos y delicados, cuando tú estás hablando de supervivencia, porque para ellos, Curarrehue, por ejemplo, que es una comuna que está ahí en el límite con Argentina, que cuando el invierno es crudo, la nieve tapa las casas, para qué hablar de los animales, y que después venga otro animal y un depredador y le quite más animales todavía, es sumamente complejo. Y ahí es donde tenemos que buscar esos equilibrios que conversamos delante. Liderazgo comunitario. Y eso es clave, ya, y para aquellos que decían que sí, pues o Rocía que nos planteaba la conservación comunitaria es compleja muchas veces, sí, completamente de acuerdo. Y ahí es donde uno tiene que tratar de buscar identificar aquellos liderazgos comunitarios que nos permitan concientizar al resto, porque de eso se trata de esto. ¿Cómo logramos educar? ¿Cómo logramos concientizar? ¿Cómo logramos convencer? Pero ese convencimiento tiene que ir de la mano de argumentos. Ese convencer tiene que ir de la mano de cómo demostrar del por qué esto es bueno y por qué esto no lo es. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, el ecoturismo es clave. Ustedes saben que uno de los principios del ecoturismo es la educación. Eso hacemos a través del ecoturismo, educar a las personas sobre cómo realizar turismo, pero de manera ecológica, sustentable. ¿Ya? Soberanía y conocimiento local también eso es relevante y muy, muy importante reconocer que la soberanía y el conocimiento local que tienen las personas del propio territorio tienen que ser puestos en valor. Y eso nos pasaba mucho, y esto ahí hago una autocrítica. Mis primeros años en consultoría, cuando hablo varios años atrás, la verdad, me costaba entender un poquito eso. De repente uno cuando venía saliendo de la universidad se las quería saber todas. No fue en mi caso en realidad, yo hablo por otro, ya, porque trato de ser siempre bien humilde en ese sentido y bien empático, pero uno se las cree saber todas y llegar con todo el conocimiento y no es así, po. Si uno se tiene que ir a empapar del conocimiento primeramente local, y ellos son los que tienen que de alguna manera tomar las principales decisiones y orientarnos hacia dónde nosotros planificar. Y con los conocimientos y herramientas que nosotros tenemos, ponerlos a disposición de ellos para que co-creemos o trabajemos de manera conjunta. ¿Ya? Dimensión cultural, ¿no es cierto? Puesta en valor del patrimonio vivo, respetar las tradiciones, todo esto va focalizado en la conservación biocultural. Ya no hablamos tan solo de la biodiversidad, sino que también ahora metemos este elemento cultural. ¿Ya? Naturaleza, obviamente, gestión del ecosistema saludable, restauración de hábitats, resiliencia natural, entre otros. Y dimensión ecológica. Esta dimensión nos habla de cómo conservar la diversidad y lo que ya conversábamos también o decíamos de cómo buscar este equilibrio entre los distintos recursos que tenemos. ¿Ya?
Dicho eso, como conservación biocultural, vamos a hablar de este paradigma que reconoce el vínculo indisoluble entre la biodiversidad biológica y la diversidad cultural. Y acá también es importante entender esto, y por eso yo colocaba mucho el ejemplo de los pueblos originarios. Ellos tienen una riqueza de conocimientos ancestrales, pero tremenda. Ellos han sido capaces de vivir a lo largo del tiempo y a través de muchos años de manera muy, muy afable y muy de la mano con la naturaleza y con el entorno. Ya. Por eso de repente que uno llegue y les diga, oye, no tienes que cazar, no tienes que hacer esto otro, hay que ser muy cuidadoso y precavido en ese sentido. Y ahí entran en juego otros factores muy importantes, como por ejemplo, sabemos que el equilibrio o el ciclo de la vida, la naturaleza es sabia y ha funcionado históricamente sin ningún problema y sin mayor intervención del hombre, sin ningún inconveniente. Lamentablemente el hombre con el avance del tiempo y con el tener que generar más territorio para vivir, etcétera, hemos ido generando algunos cambios que lamentablemente, así como el cambio climático, vuelven a ser irreversibles en algunos aspectos. Pero históricamente estos han convivido sin mayores inconvenientes. Por lo mismo, hay que entender que esta relación tiene que ir gestándose y tiene que ser de manera en conjunta, de manera mancomunada es la palabra. ¿Ya? ¿Cómo va evolucionando la sociedad con la naturaleza existente en el entorno? ¿Cómo yo me voy adaptando? No es la naturaleza la que tendría que adaptarse a nosotros, al contrario, nosotros adaptando a la naturaleza y cómo están estos recursos. Es por eso que el concepto de socioecosistemas, como lo mencionábamos delante, que son complejos, debe ser un elemento, el ser humano es un elemento activo y modelador de la naturaleza, no un mero observador externo, que también eso es importante. Nosotros de alguna manera tenemos que ver cómo aportamos en ese aspecto. Conocimiento tradicional, ya lo mencionábamos con los ejemplos, los pueblos indígenas en ese sentido poseen acervos intelectuales colectivos que son claves para un manejo sustentable. Y más allá del proteccionismo, no es tan solo proteger, no es tan solo conservar, sino que de alguna manera es cómo logramos convivir en, en armonía completamente, no tan solo en este recurso natural que queremos cuidar, sino que todo lo que está dentro de este y todo lo que está en su entorno también. ¿Ya? Y para ya ir cerrando, principios básicos de la conservación basada en la comunidad o conservación de la biodiversidad comunitaria. Estos tres principios son los que quisimos destacar. Sostenibilidad multiobjetivo, buscar la forma de manera simultánea cómo mantener la biodiversidad y el logro de las metas económicas, productivas y culturales de la sociedad local. Sabemos que de alguna manera las necesidades van creciendo, la población ha ido creciendo con el tiempo, lo que va llevando de la mano que se necesita más alimentación, y la alimentación, la más saludable, de dónde se saca del entorno natural. Entonces, tenemos que tener en vista todos estos factores y todos estos criterios que nos permitan ser sostenibles en el tiempo y no sobreabusar. Por eso delante hablábamos del concepto también de agricultura regenerativa. Sabemos que nuestro país históricamente también ha tenido una actividad agrícola que la ha logrado sustentar, por qué no decirles, muchos periodos históricos, sobre todo a nuestra nación, lo va a seguir haciendo y sabemos que ese es el futuro también de la alimentación. Hay que buscar cómo no sea tan dañina, porque también en base a eso y por malas prácticas hemos generado demasiado daño. Gobernanza y comanejo. Sustituir estos esquemas centralistas autoritarios por decisiones policéntricas, horizontales y participativas, basadas, por ejemplo, y ahí de verdad que les recomiendo que lean por último el resumen, buscar un resumen por ahí por Google, esta autora Elinor Strom, que nos habla sobre esta teoría de los bienes comunes y esta gobernanza, cómo se tiene que trabajar en conjunto, y no tan solo que pertenezca a unas personas, sino que sin duda alguna, bajo el liderazgo quizás de algunas personas, pero se trabaja y se comaneja entre distintos actores, que no le pertenece solamente a una o un par de personas. Y por último, la gente local como actor central. Entender que las comunidades no son personajes que tenemos que invitar a la conversación. Ellos son parte central de la conversación. ¿Por qué no decirlo? Ellos tendrían que muchas veces también liderar algunas conversaciones. Todo esto bajo, ¿no es cierto?, nuestro trabajo mancomunado, nuestra orientación, nuestra guía, etcétera. Postular que la población local bajo condiciones de gobernanza adecuada no es una amenaza,
que eso es lo que termina sucediendo muchas veces. ¿Es fácil trabajar con algunas comunidades? No, para nada. De hecho, hay algunas que son mucho más complejas que otras. Pero ahí está lo bonito de esto, pues, ahí está el desafío también. Y lo que lo hace más entretenido también, diría yo, los desafíos, ¿cierto, Angie? Con la Angie todos los días tenemos un desafío nuevo en nuestra vida. Con múltiples comunidades. Uf, Pero sí, siempre después del trabajo con ellos aprendemos más, enriquecemos más nuestra visión y somos capaces de dar nuevas alternativas de solución a los problemas que se presentan. Porque cuando uno está trabajando, como lo hacemos nosotros, desde el nivel central, se pierde esta visión local y, y como que tienes un sesgo demasiado grande. Entonces, volver siempre al territorio, a la comunidad, rescatar sus experiencias, su conocimiento, te puede llevar a generar productos mucho más potentes. definitivamente. Y ahí y solo para volver a recalcar lo que decía la Angie, todos estos procesos son aprendizaje, ¿eh? ¿Ya? Para nosotros, de hecho, para hacer estas clases y cada año que me toca hacer clases a Angie o cualquiera, uno siempre, nunca deja de aprender la verdad. Y sobre todo cuando trabajáis en rubros tan bellos como el turismo, que te tocan muchas barreras, muchas dificultades y sobre todo flexibilizar y adaptarte a muchas situaciones complejas en muchas oportunidades, siempre hay que tratar de buscar qué aprendo de esto. Muy bien decía el Angie que lleva años trabajando en servicio público, la cantidad de veces que le ha tocado trabajar y de verdad ese sector público, trabajar con una comunidad de repente es mucho más complejo porque la comunidad lo que hace con el sector público muchas veces es demandarle, pedirle. Y acá lo que hay que tratar de hacer es buscar que este trabajo mancomunado, que yo también puedo ser parte de la solución y no pedirle solamente a otros la solución, ¿ya? Entonces no debemos entenderla como una amenaza, sino como un actor activo y capaz de conservar eficazmente su entorno natural. Cuando entendamos eso y lo pongamos como premisa o como principio, vamos a ir logrando, ¿no es cierto?, avanzar bajo este concepto en particular, ¿ya? Dicho eso, ya comentábamos, estamos cerrando este lindo curso que se está dictando por primera vez en la academia. Estamos ya terminando de hablar de este concepto donde nos quisimos focalizar principalmente, que esta conservación de la biodiversidad comunitaria, conservación desde la comunidad, para que todo lo que hayan aprendido hacia atrás lo vayan extrapolando y vayan entendiendo cómo ponerlo a disposición de las personas, sobre todo cómo aplicarlo. Vamos ahora a hablar de otro tema, que es la interpretación ambiental, y mañana nos vamos a dedicar, ya para ir cerrando este módulo, a cómo diseñar. Tomar todo esto que vimos, inclusive la conservación, y ahora cómo diseñar un producto, cómo diseñar una experiencia, para terminar después hablando, ¿por qué no?, de la comercialización. ¿Ya? El ejemplo que les comentábamos delante, el caso de estudio, y le coloqué de estudio porque este detalle y las cifras que les voy a mostrar son en realidad nomás los indicadores, los conseguí de una tesis, ¿ya? Una tesis de una estudiante de geografía justamente, igual que mi querida Angie, de la Universidad de Chile también. Es una tremenda tesis que habla de la conservación de base comunitaria, el caso de conservación comunitaria tacameña en la Reserva Nacional Los Flamencos, comuna de San Pedro de Atacama, comuna que yo creo que gran parte de los que está acá ha conocido o le gustaría conocer. Y acá marco solamente hitos. Yo creo que la gran mayoría de ustedes sabe que hoy en día la administración de muchas de las áreas protegidas de esta bella comuna de San Pedro es coadministrada o administrada principalmente por comunidades indígenas, ¿ya? Que eso no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana o de manera fortuita, fue un proceso que se fue dando en base a conversaciones y, por qué no decirlo, en base a mucha presión que se generó desde las comunidades locales para decir, oye, nosotros queremos ser los que cuidamos acá, nosotros somos los que ancestralmente hemos vivido acá, los que sabemos lo que existe, lo que hay, el valor que tiene para nosotros principalmente, nosotros queremos ser los que cuidamos acá. Entramos en conversaciones con CONAF y se logró. ¿Fue un proceso fácil? Para nada. Conversé en algún momento con personas que les tocó vivir eso. No fue para nada fácil, pero sí de alguna manera, hoy en día destacando lo positivo, que tiene muchas cosas positivas, y así como decía Rocío y como probablemente otros también saben,
La conservación comunitaria no es todo color de rosa, no es tan bonito siempre. Hay complejidades que hay que ir pasando, hay barreras que hay que ir solucionando, problemas muchas veces que hay que ir resolviendo también. Y es así, esto es como un ciclo de vida constante. Estamos en la cima, podemos caer un poquito, pero tenemos que volver a repuntar. ¿Ya? Solo por marcar algunos hitos, por ejemplo, Aldea de Tulor, ¿no es cierto? En el 98, pionera nacional en asociatividad, protección y gestión directa de un complejo arqueológico. Fue uno de los primeros hitos que se logra conservar desde la comunidad. Sistema hidrológico de Soncor, el 2002, ya la comunidad de Toconao. Cómo logran proteger el sitio Ramsar de la Laguna Chaya, hábitat crítica, ¿no es cierto?, para la nidificación del flamenco andino, el flamenco chileno y el flamenco más hermoso del mundo, que es el flamenco de James, ¿ya? La laguna Miscanti Miñiques, el 2002, la comunidad de Socaire, resguardo de cuencas altoandinas de alto valor ecológico y significación ceremonial, cultural, ancestral. Y eso yo lo encuentro maravilloso, cómo ponemos en valor un lugar donde ancestralmente lo ocupábamos para rituales, para ceremonias, y logramos hacerlo hoy en día. Y el Valle de la Luna, también ahí asociándose 6 comunidades en particular para su cuidado y para su coadministración de este sector que sabemos que es uno de los de mayores afluencia turística y que es de donde estoy, ahí colocamos esta fotita proyectada que refleja lo maravilloso y bello que es este lugar, ¿ya? Solo que quisimos focalizar en dos logros, efectividad, perdón, evaluada de un 80%. Al medir la calidad de gestión, y esto lo coloco porque está en este estudio, pueden buscar después esta memoria de título y van a encontrar mayor detalle, pero acá dice que los 4 sectores coadministrados arrojó resultados superiores al 80%, demostrando que sus procesos operativos y de control eran bastante eficientes. Ojo, que este proceso, vuelvo a reiterar, no fue un proceso fácil, no fue que CONAF le dijo, toma, administra. Acá hubo un traspaso paulatino, hubo un proceso de capacitación, hubo un proceso, ¿no es cierto?, de alguna manera de enseñar, de entender. Y yo diría además, no era un aprendizaje unilateral, sino que era bidireccional. Así como desde CONAF se les enseñaba a administrar, las comunidades les enseñaban también a ellos por qué debían que cuidar y cuál era el valor de este recurso. Y por último, retorno social directo. Y eso yo es uno de los temas que encuentro más maravilloso de este modelo, en particular este ejemplo. Retorno social directo. El 100% de los ingresos tarifarios generados se quedan en las comunidades. ¿En qué se reinvierten? Empleo local, becas estudiantiles, atención médica, infraestructura comunitaria, mantenimiento de las instalaciones de la reserva, entre otros. ¿Ya? Yo sé, y hasta el día de hoy esto, y hay personas que viven, porque me ha tocado en los últimos 4 años ir por lo menos un par de veces por proyecto allá a San Pedro. Y claro, como uno siempre va escuchando, y hay personas que les gusta mucho el modelo, hay otros que tienen sus críticas, hay otros que tratan de buscar como, oye, pero es que esto no funciona tan bien acá, quedémonos con lo positivo, quedémonos con estas cifras que son más positivas de alguna manera, porque volvemos a reiterar lo mismo. Si bien es cierto, la comunidad comunitaria, o la conservación, perdón, comunitaria, o la de la biodiversidad comunitaria, es el modelo ideal, es maravilloso, sabemos que en la práctica no es fácil y va a tener sus complejidades. Entonces no nos quedemos en lo negativo, sino que por el contrario tratemos de siempre focalizarnos hacia lo positivo, buscando cómo solucionar y cómo buscar que el modelo sea lo mejor posible. James, Querida Angie. mira, en el chat estaba viendo, hay distintos comentarios, pero em, quiero quedarme con el de Rocío respecto a unas slides atrás, en donde apunta a lo difícil que puede ser transmitir, entregar esa comunicación para que la gente entienda de el valor que tiene el territorio. Y respecto de este ejemplo que tú nos muestras, asociado a los logros de gestión, el tema del retorno social directo es muy potente como indicador y es muy potente también a la hora de comunicar, porque muchas veces nos enfrentamos a comunidades que, como ya lo hemos mencionado, son más complejas que otras o que tienen sus prioridades puestas en otro eje que no tiene que ver precisamente con la sostenibilidad o la conservación del medio ambiente. Puede que estén asociados a brechas para resolver condiciones habilitantes de sus entornos, lo que limita su capacidad de poder abrirse
a la conservación comunitaria como una alternativa. Cuando tienes, por ejemplo, brechas asociadas a servicios sanitarios, difícilmente una comunidad va a estar pensando en los beneficios de la conservación. Si tienes brechas respecto de habilitación de infraestructura, mejoramiento de los caminos, también es difícil que la comunidad esté abierta a pensar en la conservación. Pero cuando tienes resultados tan positivos como los que estás mostrando en este momento, ahí las personas en este mensaje que podemos transmitir logran entender que si cuidamos nuestro entorno, si nos hacemos responsables de la conservación, si somos partícipes activamente de generar un cambio en el paradigma o la forma de vida que tenemos como comunidad, podemos generar beneficios que son aplicables a todos. Y eso creo que es un elemento clave de la sigla, el CQC que nos estaba mencionando al inicio de la clase. O sea, tenemos que conocer cuáles son las características del territorio, sus bondades y el potencial que nos pueden ofrecer para poder quererlo y así cuidarlo. Definitivamente. Muchas gracias, querida Angie, por focalizar y responder ahí. Así que dicho eso, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Si no, la pregunta es, ¿cómo definimos entonces la CBC? La conservación de la biodiversidad comunitaria, o conservación comunitaria, como usted le quiera decir. Y para aquello ahí dejamos simplemente a modo de reflexión, ¿ya? Pero quiero que alguien nos ayude a definirla con otras palabras. Este desafío va a estar interesante. Voy a buscar a alguien por ahí. Alberto Ávila, no sé si estás por ahí, que te acabo de... Estoy corriendo las imágenes. Alberto, ¿puedes hablar? Y después le voy a pedir a... Acá estamos identificando a los que están ahí atentos a la clase, ¿eh? Y el José está tomando nota para ver quiénes están conectados sin camarita y quizás están ni siquiera escuchando toda esta conversación que estamos teniendo. Alberto, ¿estás por ahí o no? ¿Se puede prender el Ahí, micrófono? Alberto James, dice, está, pero dice que tiene mala señal y que puede escribir en el chat. Ilumínese, querido Alberto, e escriba en el chat cómo entiende usted entonces esta conservación de la biodiversidad comunitaria. Y por último, le voy a pedir, a ver, algún... Arelis Navarro estará por ahí. Aquí estoy. Oh, Estaba saliste pensando. premiada. Salió premiada, querida Arelis, por Salí favor. premiada. Sí, por supuesto. Oiga, para usted entonces, trate de definirnos, explicarnos con otras palabras en realidad, y ahí ilumínese nomás. Con respecto a qué entonces, o cómo entiende usted la conservación de la biodiversidad comunitaria. Mm. Como usted lo entienda nomás, Areli, no se preocupe, ¿eh? Acá no hay respuestas correctas, o sea, no hay respuestas incorrectas, salvo que diga No una vamos a poner disparate. el 7 al tiro, no vamos a poner el 7 al tiro. Salvo que nos empiece a hablar de otra cosa que nada que ver, no, pero difícil, difícil que diga Areli. Sí, bueno, yo hice el curso de iniciación de montaña el año pasado con ustedes. Ah, ya tuvimos el placer de conocer entonces, Areli. Sí, Muy bien, por eso me parecía por ahí sí. ¿Sabes conocido. qué? Yo creo que la conservación comunitaria siento que sería como las comunidades locales se relacionan con su sistema, como ellos son los protagonistas de la protección y del manejo de la naturaleza. Siento que en el fondo es como decir cómo ellos, por decirlo de alguna forma sensible, se encariñan con su espacio, ¿Ya? puedan defenderlo, cómo lo protegen. Porque en el fondo son ellos los que más lo conocen, ya sea por sus propias experiencias, por sus historias contadas de generación en generación. No sé si va por ahí, pero creo que siento que las organizaciones, los vecinos, los pueblos indígenas, los agricultores, son quienes tienen en este sentido el conocimiento local, los saberes tradicionales. Perfecto, querida Eli. Muchas gracias. Una Ya, última consulta. ¿Tú a qué te dedicas, Arely? yo soy profesora. Ah, ya, maravilloso, súper.
Oye, ¿y de qué haces clase? Soy básica y hago clases en este minuto de tecnología. Ah, qué maravilloso. Genial. Sí. Ahí está el Oye, cambio, James, querida Arely, ahí está el cambio, en los niños. Sí, así es. Angie, lo hemos hablado también con James. Planes formativos para niños, por favor, si queremos hacer la Sí, diferencia. definitivamente. Creo que es una hermosa forma de sensibilizarlos, tenemos un demostrarles un tremendo poco más. desafío ahí. Sí. Y solo comentarles que hemos hasta levantado esa idea con el Ministerio de Educación y les gusta. Así que tenemos un lindo desafío, pero no vamos a hacer mayor spoiler porque es grande la pega que tenemos ahí y la queremos hacer sí o sí. James, Angie, usted me mira, me iba a decir. en el chat también se puso así, pero intenso. Tenemos harta interacción. Acá nos dicen, por ejemplo, Valentina Pizarro, la conservación basada en las comunidades es el empoderamiento de las comunidades locales. Sofía Maravilloso, Trafilaf dice, usar el sentido de pertenencia para la conservación del entorno. Mira, bacán, maravilloso. tenemos también a Alberto respondiendo ahí. Ah, Para muy mí la bien. conservación comunitaria es trabajar en conjunto con la gente local, ya sean vecinos, arrieros, guasos, etcétera, transmitiendo sus saberes y también el cómo cuidan el lugar. A veces el cuidar de distintos actores tienen distintos significados, pero el mismo objetivo en común. Algo así para mí. Bien, Alberto. Muy bien, Alberto. Fabiana Rifo dice, me sumo a esa iniciativa. Marcela Villarroel, la entiendo como un ecosistema saludable, en armonía con sus cohabitantes, en consecuencia con sus hábitos. Rocío, en parques hacemos educación ambiental a los colegios. Bien, Rocío, muy bien. Y Victoria Mansor dice sentido de pertenencia y gobernanza horizontal. Maravilloso. Oye, felicitaciones a todos los que escribieron. Bueno, los que escribieron y ahí aportaron tienen el 3,5 ya asegurado, la mitad de la nota. Los que no todavía están en el cero, por si acaso. No, muy bien. Aplausos y felicitaciones para todos. Saludos a la Fabi que escuché que estaba por ahí. Me imagino que la Fabiana Rifo, una gran amiga que conozco por ahí. Oye, estaríamos entonces, pasamos al siguiente tema. Yo creo que por la hora, Angie, sigamos nomás. Como Démosle usted nomás. quiera, Te como tinca, usted quiera. sí, para que alcancemos a cerrar. Igual no es tan largo este tema, pero sí dejamos unos últimos minutos ahí para cerrar. Sí, José, démosle. José consulta, hoy día se conecta. ¿Alguien al finalizar? Sí, 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 sí. Ya, Ahí entonces se hay que dejar conectan esos los minutos. Vale, vale. últimos 5 minutitos, sí. Querida Angie, por favor, siguiente tema. Sí. Bueno, ahora, luego de haber revisado lo que significaba la conservación basada en la comunidad, vamos a dar un saltito y vamos a profundizar sobre lo que es la interpretación ambiental. Y en ese sentido, me gustaría que me dijeran ahí en el chat, me vayan tirando algunas ideas de lo que ustedes creen inicialmente que es la interpretación ambiental. Muy rápido, sin leer el slide, sin copiar la fuente, por favor, al menos 2 voluntarios que me digan qué es lo que creen que es la interpretación ambiental. James, tú no puedes participar, así que está vetado. Voluntarios, por ahí, interpretación ambiental, en 3, 2, 1. Mira, Camila, análisis del territorio. Luis Díaz, transmitir. Paula Fernanda Segovia Rojas, contar un poco de la historia del lugar. Súper, mira, Fabiana, oye, muchas gracias. Tengo muchas respuestas, qué emoción. Fabiana dice, ¿cómo conectar la historia de un lugar de manera didáctica, facilitar la conexión, comunicar, considerar todos los factores que influyen en los ecosistemas y transmitir imaginario? Me encanta el tema de los imaginarios. Oye, genial. Bueno, hay harto que podemos rescatar de aquí para poder avanzar y tener una definición en conjunto, pero lo primero que quiero que sepan es que la interpretación ambiental se define como una actividad educativa que está orientada a revelar los significados y las relaciones mediante experiencias de primera mano. El objetivo de la interpretación ambiental no es transmitir información porque sí o de manera textual, siendo súper literal con los datos, no es eso, sino que
tenemos que ayudar a interpretar qué está ocurriendo en el territorio para que las personas que nos escuchan, que escuchan este relato que estamos transmitiendo, logren entenderlo, logren apreciar lo que están observando del territorio. En ese sentido, cuando estamos haciendo un guiado turístico, por ejemplo, y nos enfrentamos acá, como en la foto, a un bosque de araucarias, al turista no le interesa saber específicamente la cantidad de metros que tiene de altura, quizás eso es un elemento importante de complemento del relato, pero cuando lo interpretamos, tenemos que poner una idea para poder complementar el dato y hacerlo más enriquecedor, más fácil de interpretar, de entender y asimilar por parte de la persona que nos escucha. Podemos hablar de la cantidad de años, por ejemplo, esta araucaria tiene más de 500 años, bacán, es un dato que es súper interesante, pero si decimos, cuando este árbol comenzó a crecer hace X cantidad de años, aún no existía la independencia de nuestro país. ¿Pueden creer eso? Ya ha sobrevivido incendios, sequías, ha visto batallas, ha visto cambios generacionales importantes. Eso ya es una interpretación y ayuda a que la persona que escucha esta información pueda apropiarla y pueda asimilar ese contenido de manera mucho, mucho más fácil. James, no sé si me pasa el slide o aquí está. Respecto de los antecedentes de la interpretación ambiental, sus orígenes se remontan a 1919, cuando empieza el sistema de parques nacionales en Estados Unidos y empezaron a desarrollar las primeras actividades guiadas. Estos primeros recorridos nos permiten que las personas, el ciudadano común y corriente, pueda tener acceso a estos territorios y conocer las bondades que existen en ellos, descubrirlos y poder empezar a cuestionarse también, hacerse preguntas de lo que están observando, de lo que están conociendo. Posteriormente, en 1930, se implementan los primeros programas interpretativos en todos los parques. Y esto fueron apoyados principalmente por organizaciones conservacionistas y de gobierno, para poder, obviamente, robustecer la información y poder validar los datos y hacerlo extensivo a todos los parques nacionales. Aquí hay un punto importante. Hay un equipo técnico de conservacionistas que entregan la data científica, pero también está el Estado, por otra parte, que se encarga de tomar esa información y poder transferirla a todo el sistema de parques nacionales. No me dejen al Estado fuera, porque sí, somos un elemento importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la interpretación ambiental cobró un nuevo impulso en el país, se oficializa en cada nueva área protegida que se crea. Y esto es muy importante, es un cambio de paradigma. La finalidad de la interpretación, como ya les decía, es que los visitantes puedan descubrir, puedan cuestionarse y puedan comprender lo que ocurre en el lugar y no solo observar. Cuando yo observo lo que está pasando en el territorio, por ejemplo, ahí veo 5 caballos, bacán, me quedo con el dato. Pero si tengo más información asociada al paisaje del entorno, a que esos caballos, no sé, vienen de otra zona, que no son propios del territorio, que antiguamente se desplazaban las personas que vivían ahí con, por ejemplo, llamas, o que andaban en burro, eso te construye un relato y permite que tú puedas interpretar de mejor forma lo que ocurre en el ambiente. La siguiente, por favor. Sí, oye, antes de eso, Angie, te voy a leer solamente, sí. hay un comentario bien bueno, dice, la, Valeria dice, tomar todos los factores que afectan un entorno y entender sus necesidades. Valentina dice, traducir los símbolos de la naturaleza, qué bacán, Qué ¿no? bonito. Me encanta cómo suena eso. Oye, Ujú. delante leí que alguien anotó ahí a Freeman Tilden, ya el padre de la interpretación, podríamos decir, el que comienza con todo este tema de la interpretación, que hizo un maravilloso trabajo y que el legado hasta el día de Ujú. hoy seguimos poniendo en valor.
la Kenny dice, es una inmersión de la naturaleza, conexión con el entorno ambiental. Genial. La Paulina dice, la Paula, perdón, interpretación a través de un relato. Está lo que tú comentabas recién, Angie, también. Revelar el contexto de lo observado. Y la Rosa después dice, a mi parecer, la interpretación se basa en eso, pero también tengo que interpretar mi público y cómo hago que conecte con lo que estoy comentando y quiero que conozca y proteja. Mire, ¿eh? Buen Que tema, que quizás le vamos a hacer un doble clic en la clase de mañana. tal cual, justamente mañana se va a adentrar sobre ese punto en particular. Uy. Y el Rodrigo después dice poder transmitir las dinámicas del entorno de interés, darle un valor y ponerlas en comprensión. Maravillosas intervenciones, chiquillos, muy bien. Sí, Siguen se juntando pasaron. puntitos por ahí. Varios están aceptando el 5 ya. Les vamos Ya, a poner corazón y deditos para arriba a todos. claro. Oye, avancemos entonces un poquitito y conozcamos cuáles son los 6 principios de la interpretación ambiental, si les parece. A continuación, acá aparecen 6 elementos que son claves. Primero, relacionar el recurso con la experiencia del visitante. La naturaleza debe conectar con algo que la persona ya conoce. Tengo que relacionar estos rasgos interpretativos con algo que esté dentro de la experiencia del visitante. Por ejemplo, cuando vamos a un territorio de volcanes, no estamos viendo simplemente una roca volcánica, estamos viendo el resultado de todo un proceso asociado a la geología del lugar. Hay una erupción que cambió completamente el paisaje, acá hay una colada que podemos observar. Hay que hacer que este rasgo interpretativo tenga que ver con la experiencia del visitante. Eso es muy importante. Segundo punto, la interpretación ambiental debe consistir en algo más que dar información. Interpretar es mucho más que informar. Como ya les decía, podemos hablar de datos que tienen que ver con clima, por ejemplo. Podemos hablar de las temperaturas, pero esos son datos. Ahora, si estamos en una zona costera y decimos la temperatura de las costas de Chile está entre los 12 y no sé, y tal grados, y esto responde a una corriente en particular, que es la corriente de Humboldt, que recorre las costas de Chile y que genera además toda la riqueza de nuestra costa, eso ya es una interpretación. Y créanme que cuando uno interpreta el territorio y transmite esto con un buen relato a un turista, eso queda grabado. Eso genera recordación, genera memoria. Eh, una buena interpretación siempre tiene que responder a ¿por qué importa lo que estamos viendo? ¿Qué significa? ¿Por qué debería interesar? A veces nos encontramos también con un público que es particular, que en realidad uno dice, uy, ¿cómo le meto un dato o algo que le permita sentirse atraído por esta información? Por eso ahí vuelvo a lo que mencionaban en el chat, que es importante conocer al público objetivo que me está escuchando para que esa interpretación también tenga que ver con lo que él le interesa. El tercer principio, la interpretación es un arte, el arte de la comunicación en la cual se usan todos los sentidos. Esto en terreno se ve claramente. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. He ido a algunos tours, no como funcionario de esto incógnito, los pago, porque me gusta. Y me he llevado cátedras con mucho dato, conferencistas me tocan en vez de guías. Y la comunicación es clave. En ese sentido, tenemos que utilizar los recursos que nos entregan las historias, las metáforas, las comparaciones, el humor. El humor es muy importante. James me lo dijo en la clase. Me dijo, si quiere tirarse una talla, péguese una talla normal. Los chiquillos las reciben súper bien, sobre todo por el horario. Pero también hay que saber cuándo emocionar, cuándo generar los silencios que son necesarios para enriquecer esta interpretación y en lo posible tratar de vincularnos con todos los sentidos. Que así como en esa imagen tengamos un espacio para poder conectar
tocando el pasto, poder levantar un poquitito de la tierra, oler, ya el paisaje de solo verlo es maravilloso. Pero conectar con eso, cerrar los ojos, escuchar lo que ocurre en el entorno, las aves, el viento, los sonidos de los árboles, todo eso nos permite interpretar. Cuarto principio, la interpretación es una provocación, debe despertar curiosidad. Eso también es muy importante, porque no es necesario que en el relato nosotros entreguemos todas las respuestas. A veces hay relatos que terminan con preguntas, hay interpretaciones que terminan con preguntas y eso igual es interesante. Por ejemplo, cuando estamos en territorio y vemos que hay vientos demasiado fuertes y los árboles están inclinados, la gente se lo pregunta, ¿por qué están los árboles así? Y ahí uno sabe que conectó. Y que pueda hacer la interpretación y dar más información, dar más datos, pero acompañado de este relato. Punto 5, principio 5. Las características y los relatos deben ser interrelacionados y mostrados como un todo. Eso es muy importante. Hay que mostrar el todo, no solamente las partes. La biodiversidad, como ya mencionó James hace varios slides, es un sistema y es un sistema complejo. No podemos ir por partes interpretando, analizando. No basta con explicar lo que ocurre con una sola especie de fauna, con una sola especie de flora. Esto tiene que ver con un sistema y es muy, muy importante que lo hablemos desde esa perspectiva. Hay que mostrar cómo en territorio van interrelacionándose el clima, el agua, la vegetación, la fauna, el suelo y por supuesto, uno de los elementos importantes, nosotros, cómo las personas también tienen una vinculación con el territorio y generan impactos, ya sea positivos o negativos. Eso es muy importante. Y el sexto principio, la interpretación ambiental debe ser dirigida a un público específico. Sigo insistiendo, tal como mencionaban ahí en el chat, es importante conocer al público. Yo creo que es algo clave. No podemos interpretar de la misma forma cuando trabajamos con niños, cuando trabajamos con adultos, cuando trabajamos con excursionistas, cuando trabajamos con gente especializada como científicos o cuando hablamos con turistas internacionales o adultos mayores. Todos esos públicos son distintos y requieren lenguajes distintos y es importante que los consideremos. Y ese era el sexto principio de la interpretación. Ahí le doy el pase entonces a usted, James, para que nos enseñe cómo tenemos que hacer una correcta interpretación ambiental. ¿Cómo debiese ser estructurada esta interpretación ambiental? Muchas gracias, Angie. Oye, y tal como comentaba la Angie, y dentro de todo lo que salió ahí en el chat, la interpretación también es un proceso que, si bien es cierto, parte con una persona que empieza a ver que de alguna forma los relatos que tenían que tener mucho más sentido, que teníamos que interconectar, como decía uno de los principios, y que de alguna manera emocionar, despertar interés, curiosidad de las personas, es como con el tiempo se han ido definiendo distintos pasos o distintas metodologías para generar esta interpretación. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Cómo a través de esta ley lo que tratamos de hacer es simplemente reflejar algunos pasos como idea para ustedes de cómo generar esta interpretación, cómo de alguna manera poder aplicarla? Y el paso a paso, de alguna forma, ¿no es cierto? Lo primero, estimular la curiosidad y el sentido crítico. Por lo mismo, de repente no es malo partir con preguntas. De hecho, ese es un recurso muy utilizado. Ustedes saben, los que les toca exponer o la oratoria, una de las principales como herramientas que tiene es partir siempre con alguna pregunta, ya sea retórica o con una pregunta dirigida, que te despierte el interés, que despierte primero que todo la atención, pero además el interés, que de alguna manera te active los sentidos y digas, oye, se viene interesante esto, oye, mira, qué buena pregunta, oye, qué buena, mira, y que lo hagas pensar, ¿ya? Para luego propiciar el uso de los sentidos. La Angie muy bien decía, cómo colocamos y agudizamos los distintos sentidos.
cerrar los ojos, sentir el viento en la cara, tocar, palpar, ¿no es cierto?, la hoja, diferenciar la hoja a través de la textura, tocar la tierra, ¿por qué no? Leer la tierra, lo mismo el mar. Cómo vamos jugando con los sentidos nos permite entender que estamos en distintos espacios. Y en eso, ¿para qué decirlo? Y mejor que nosotros muchas veces, algunos de ustedes saben que la riqueza de trabajar en la naturaleza te da para trabajar con todos los sentidos. Tú puedes activar y agudizar todos los sentidos en una sola experiencia, en un solo recorrido. ¿Ya? Incentivar la participación activa, como por ejemplo lo que hemos estado haciendo con la Angie todo el rato, preguntándole. Necesitamos que nos den feedback. Oye, pregúntenos algo, oye, den su opinión, díganos. Y empezamos a generar esta participación que nos permite que no sea algo tan monótono, ni que la persona se sienta como que está recibiendo demasiada información, porque recordemos que todos tenemos un límite de concentración. ¿Ya? Entonces, esta participación activa me mantiene más pendiente, logra que generemos esta conexión, que la persona constantemente esté ahí atenta. Contar con presencia de situaciones, entornos, objetos de primera mano. Hasta tomar una piedra muchas veces te marca la diferencia para lograr interpretar. No sé si a alguno de ustedes les gustan las piedras. Yo coleccionaba piedritas en algún momento, ya no lo hago. Ya hasta porque alguien me dijo, no hagas eso. De hecho, una muy buena amiga mapuche me dijo, no hagas eso, ¿cómo se te ocurre estar tomando esa piedra? Y porque yo las colocaba en un lugar bonito en mi casa y todo, pero no. Eso es cuento para otro momento en realidad, pero me dejó marcando mucho del cómo el sentido de pertenencia y cómo de alguna manera la relación y la conexión con la naturaleza te habla de entender y respetar inclusive en eso, inclusive los principios no te hablan de eso. Si lo que les acabo de decir yo lo hacía hace mucho tiempo atrás, ya no. Pero bueno, en la interpretación tomamos una hoja, tomamos, ¿no es cierto?, algún recurso que podemos encontrar y logramos interpretar. Y la interpretación viene, volvemos a reiterar lo mismo, de cuestionar, de preguntar, oye, ¿y por qué es de este color y no es de este otro si pertenece al mismo árbol la hoja? ¿Por qué esta piedra tiene este color, siendo que todo es el resto, el entorno es de otro color? ¿Por qué la piedra volcánica tiene orificios? Y así empezamos a cuestionar, a de alguna manera despertar el interés a través de la curiosidad con los elementos que vamos encontrando. James, Angie, por favor. disculpa, solo para complementar y chochar un poco. Yo he puesto a prueba mis relatos con mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque son los que hacen las mejores preguntas. Los niños tienen esa curiosidad que hay que tratar de no perder nosotros como adultos. Y siempre se pregunta eso. Oye, mamá, ¿por qué esa nube tiene esa forma? Mamá, ¿por qué esta piedra es así? Cuando fuimos de vacaciones a Villarrica tenía, pero muchas preguntas y debo reconocer que a veces ChatGPT me ayuda a responder. Ya, muy bien, pero lo importante es que tratabas de darle una respuesta certera y no la inventabas. Que ese es un mal recurso utilizado a inventar. Oye, este punto igual es importante, entender que la interpretación ambiental, y sobre todo cuando estamos trabajando con grupos de personas, debe ser libre, voluntaria, recreativa, inspiradora, motivadora, contextual, breve y pertinente. En resumen, de alguna manera debo encantar a la persona para persuadirla de alguna forma para que ésta tenga interés, un interés real. No debe ser obligado, es como lo que comentábamos delante también. Las leyes hoy en día lo que te hacen es obligar. Claramente se dan en un contexto lógico que todos entendemos, pero cuando tú llegas y le dices a alguien, oye, eso no lo tienes que hacer porque no está bien, y no le das mayores argumentos, no le das un contexto, difícilmente vas a lograr concientizar a la persona. Sin embargo, si tú le vas hablando y de alguna manera lo haces que logre él interpretar lo mismo que tú le quieres traspasar como conocimiento, logramos este propósito, ¿no es cierto? Debemos inspirar a las personas, debemos motivarlas de alguna manera. Por eso el ecoturismo, y volvemos a lo mismo, es educativo. Uno de sus principios es la educación. Debemos educar, motivar, de alguna forma también debemos generar esta contextualización, que ellos entiendan el porqué, el momento, la situación, porque hoy en día es importante adaptarnos a las lluvias, por ejemplo, a estas lluvias tan estrepitosas que se vienen dando. ¿Por qué eventualmente el verano ya las temperaturas son demasiado altas?
que debemos generar algunos cambios también, porque también va asociado, ¿no es cierto?, a esta dinámica de cómo vamos moviendo, cómo va fluyendo y sobre todo cómo tenemos que ir adaptando a lo que es nuestro entorno. Y por último, se debe adaptar. Ya la Angie lo decía también cuando daba el ejemplo de los distintos públicos, que mañana se va a interiorizar más en detalle. No es lo mismo hacerle una interpretación ambiental a niños que a personas de tercera edad. No es lo mismo hacerlo para un grupo, ¿no es cierto?, de personas con necesidades especiales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de adaptar. Hoy hacer interpretación ambiental para personas no videntes es una experiencia pero maravillosa, muy enriquecedora, que cuando me tocó participar en su momento, créanme que aprendí muchísimo del tacto y cómo agudizar y cómo el olfato podía ser capaz de ayudarte a interpretar y disfrutar mucho más algunos lugares que en otras oportunidades yo solo lo disfrutaba a través de la vista. Entonces, todo esto de alguna manera se puede ir complementando para que de tal forma tú puedas generar una interpretación ambiental que sea significativa, que genere una experiencia de alguna manera que no se olvide y sobre todo que pueda encantar a las personas, que eso es lo que tenemos que lograr. Esta conservación de la que estamos hablando y que es el tema principal de este curso, debemos primero que todo nosotros convencernos para poder convencer al resto, pero para más que convencerlo, diría yo, para encantarlos, para mostrarles la importancia que tiene esto y de dónde radica de que nuestro país tenga esta maravillosa naturaleza que en muchos lugares aún sigue siendo prístina, pero que debe ser cuidada. Metodologías y técnicas de interpretación del medio. Observación atenta. Desarrollar habilidades de observación para percibir detalles y patrones en el entorno natural. Y acá estamos viendo de alguna manera cuáles son como los pasos típicos también de algunas metodologías un poco más avanzadas. Nosotros para lograr interpretar el medio ambiente tenemos que agudizar la observación. Debemos desarrollar esta habilidad que nos mencionas acá, que los detalles, la diferencia de los colores en un cerro, por ejemplo, por qué ser hasta cierta altura, después el color va cambiando. Y tenemos que cuestionarnos también. Nosotros nos partimos cuestionando, como decía la Angie, a la Angie los niños, su hijo, el Valentino, la Liga, la van preguntando, qué hace que ella se cuestione, ella investiga y después les enseña. Lo mismo nosotros. Vamos aprendiendo, esta es una dinámica constante de aprendizaje. Y por lo mismo, cuando uno se va preparando, esta observación atenta te permite visualizar de manera preventiva posibles preguntas que podrían salir, o cuestionamientos, o el por qué este color, o por qué esta estructura, por qué la geomorfología es distinta, etcétera. Narración Sí, cautivadora. Angie, perdón. disculpa. Respecto del punto de observación atenta, lo que mencionabas es clave. Así como nosotros tenemos que estar atentos a motivar las preguntas, también tenemos que estar súper atentos a formarnos de la forma más idónea para poder interpretar el lugar que sea definido para nuestro trabajo. Porque como guías, lo que hacemos es ayudar a descubrir al turista, al excursionista, cosas que normalmente podrían pasar desapercibidas para ellos. Voy a poner un ejemplo súper cortito respecto de mi experiencia cuando estuve recorriendo la Reserva Nacional Mochochohuenco, que es una de mis favoritas. Eh, Allí hay carpintero, sí, pájaro carpintero, y yo pasaba así sin mirar hasta que un guía me dijo, ¿te diste cuenta de la cantidad de nidos de carpintero que hay? Y yo así como que, ¿en serio? ¿Dónde? Me dice, pero no te fijaste, observa todos los hoyitos que hay en los árboles. Y efectivamente, o sea, estaba ahí en la cuna misma del carpintero y yo como si nada, porque no tenía conocimiento, pero una persona muy capacitada, con mucho conocimiento y experiencia en el lugar, me ayudó a interpretar eso que para mí había pasado totalmente desapercibido. Sí, buen punto ahí, Angie. Por eso nosotros es lo que comentábamos, es pasar de alguna manera a ser responsabilidad nuestra ahora este tema de encantamiento.
Por lo mismo, lo primero nosotros ser observadores para después hacerle que el resto también sea observadora. Ver esos detalles no es menor, ¿ya? Tal como dice la Angie, no la gente en general va viendo las copas de los árboles o los árboles hacia arriba buscando, pero sin embargo, si tú escuchas y después logras ver y ves en detalle cómo son los nidos, o sea, es pero espectacular, ¿ya? Otro punto, narración cautivadora. Por ahí alguien lo había notado en el chat. ¿Cómo generamos un relato que sea interesante, que sea cautivador, que sea motivador? Comunicar información de manera interactiva y emocionalmente significativa para los visitantes. Lo que decía la Angie igual. ¿Cómo logramos emocionar? Ya no se habla hoy en día tan solo de cautivar y ser persuasivo en un relato, sino que ya hoy en día hablamos de alguna manera de emocionar, de cómo logramos de alguna forma llegar a esa fibra, ¿no es cierto?, de la persona que logre entender que es único lo que está viendo, que es demasiado frágil y que lamentablemente por acción del humano en general puede ser visto, se puede generar un perjuicio, pero irreversible en muchos aspectos o en muchas ocasiones, ¿ya? Entonces, generar esta narración cautivadora es relevante. Y para eso también existen técnicas y distintas, ¿no es cierto?, metodologías que te permiten armar relatos que sean significativos. Y por último, experiencias inmersivas. Diseñar actividades y recorridos que permitan a los visitantes vivir una conexión profunda en la naturaleza. Mañana se va a hablar en detalle del diseño de experiencia. La Anja y les va a explicar muy bien cómo generar, cuál es el paso a paso, basados en bibliografía específica que ya se les compartió también. Eh, pero esto también es relevante, poder entender, como lo decíamos delante, ir intercomunicando los contenidos, los hitos que vamos a ir visitando, cuál es la temática general, qué es lo que queremos lograr. No vamos a hacer un recorrido, una experiencia que sea demasiado diversa o que sea multidiversa, tratando de enseñarle de cuidar esto otro, la naturaleza, que el patrimonio arqueológico. No, hay que ser súper cautelosos en ese sentido para que realmente a la persona le haga sentido y le quede no tan solo en la retina y en la memoria, sino que también ella sea capaz de retransmitir la información, que eso es lo más importante, ¿ya? Acá, y con esto ya quiero ir cerrando este punto en particular, y para que pasemos a una última actividad, nosotros cuando, y en general estoy hablando, y Rocío seguramente nos debe entender muy bien, cuando uno hace clase, o cuando uno es guía, o cuando uno en el contexto de su trabajo tiene que traspasar conocimiento a la otra persona, uno con el tiempo se va dando cuenta que uno no puede llenar de tanto conocimiento a las personas, menos en tiempos agotados como por ejemplo hoy día que son casi 2 horas de clase. Uno tiene que ir seleccionando previamente lo que le va a enseñar, considerando, oye, este tema es realmente relevante, oye, este quizás no es tanto, se lo podemos dejar como bibliografía complementaria, cosas si se interesa lo puede investigar mucho más a fondo. Por darle otro ejemplo, no los vamos a llenar de datos, de información. Tenemos que tratar de cautivarlos con algunos datos, con alguna información que para ustedes también sea interesante. Por eso utilizamos gráficas y otros aspectos, y por eso también vamos tratando de resumir metodologías que pueden ser bastante extensas, las resumimos en un par de pasos como las láminas anteriores, ¿ya? Y dicho eso, pasamos a nuestra última actividad para ya ir cerrando. ¿Nos queda claro todo esto? ¿Dudas, consultas o todo clarito? No sé si hay alguna duda, comentario, Angie, José o algo por ahí. Yo sí tengo un comentario, pero es medio incendiario y quizás da para la próxima versión del curso. Bueno, hace frío, así que Lo dele voy a nomás. tirar igual, a ver si tengo Como reacción. dice. ¿Será lo mismo la interpretación del medio a través de la realidad aumentada? ¿Será lo Ah, mismo? rayos. Dejo eso y me retiro lentamente. De verdad, nos da para otro curso. Ahí, que lo tengan en consideración. Oye, mira, no sé si alguien quiera responderle ahí a Angie, pero solo, a ver, ahí creo que están escribiendo, ¿no? Están escribiendo, están escribiendo. Camila Matus dice no es lo mismo. Efectivamente, yo siento que no es lo mismo, es un recurso, pero hoy en día la tecnología nos sorprende. Hola, ¿puedo dar una opinión? Adelante. Hola, soy Sebastián.
Mira, Hola, te iba a Seba. comentar algo súper interesante. Creo que fue en Ladera Sur. Tenían estos lentes VR para ver en 3D. Los chicos de Pichilemu tenían una toma en dron para ver todo lo que era el acantilado de la reserva. Es una experiencia bastante bonita, la verdad, bastante agradable. Pero claro, uno se está perdiendo de varios conceptos que vendría siendo, claro, lo que se hablaba delante, los olores, las texturas, el viento en la cara, sentir el mar, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo una experiencia bastante linda igual, porque era una toma de un dron, entonces uno veía todo lo que era el acantilado de Pichilemu con los quiscos en los riscos, entonces, claro, no es lo ideal, pero no deja de ser una linda experiencia, pero claro, nos perdemos de todo lo que son las sensaciones. Sí, de todas maneras, Gracias, sí. gracias por compartir. Sí, oye, eso lo vamos también de complementar. Eh, bueno, la inteligencia artificial, ustedes saben que viene avanzando de una manera pero impresionante. Hay muchos puestos de trabajo que se han ido perdiendo. Hay una proyección de otros tantos puestos de trabajo que eventualmente ya no van a ser tan necesarios, algunas carreras, por ejemplo, porque la inteligencia artificial lo va a poder hacer sin ningún inconveniente. Y ahí es donde está la salvedad para nosotros que trabajamos en este maravilloso rubro, donde el sociabilizar, el contacto, el hablar directamente con las personas sigue teniendo un valor importante y no menor. Sin embargo, con respecto a lo que plantea la Angie, y en base a lo que decía el Seba también, solo quiero agregarle un elemento no menor, y es que hay experiencias que hoy en día se están trabajando con esa herramienta que se puede complementar para que personas, por ejemplo, en silla de ruedas, conozcan un acantilado. Entonces, Efectivamente, James, en el chat están poniendo el tema. o Dice me, Francisca o me- Orellana, para personas con discapacidad mm, reducida o que no pueden acceder a ciertos lugares, lo mm, encuentro muy útil y educativo. tal cual. Entonces, ojo con eso, no nos ceguemos de inmediato a alternativas que podemos buscarle el lado positivo o buscar cómo lo podemos complementar como herramienta. Ya, porque me imagino que varios salieron por ahí a colocar no de una, no, terrible, no, no queremos. Mira, está variopinto, el chat está Sí, variopinto. Sí, hay de todo. muy, muy bien, muy bien. Lo que sí debemos tener claro es que la tecnología avanza y tenemos que ver cómo vamos siendo, ella va siendo aliado de nosotros y no nosotros aliados de ella, sino que nosotros utilizarlas como herramienta a nuestro favor. ¿Ya? Oye, dicho eso, vamos a pasar a la última actividad para cerrar. Con esto vamos a terminar. Ya un ejercicio bien sencillito y acá necesitamos sí, unos 3 voluntarios, pero que puedan prender su micrófono para comentarnos. Ejercicio práctico, apliquemos. Esto lo tienen que hacer todos. Donde esté, si está sentado, a donde usted se encuentre en este momento, le vamos a pedir que mire a su alrededor e identifique algún elemento que tiene por ahí en su pieza, en su living, en su comedor, en la oficina donde usted esté en este momento, mira algún elemento y trate de contarnos sobre este elemento. No sé, hay un cuadro bonito que pintó una familia, acá hay una planta, qué maravillosa, que la compré o la traje de tal lugar, y trate de interpretarnos a nosotros o contarnos sobre este elemento o este artículo que usted quiera compartirnos a nosotros un breve relato sobre este. ¿Ya? Entonces, lo que estamos aplicando acá, lo primero que van a hacer es mirar su entorno y observar de manera atenta. Vea, no sé, hay una mochila que tiene estos detalles pensando bajo la lógica de que le quiero compartir a mis compañeros sobre lo que estoy observando. Así que tratemos de que no sea algo que no se pueda hablar en un curso que está quedando grabado, por favor. ¿Ya? Observe, sí, porque no entremos en detalle. Empecemos a buscar y luego focalicemos, tratemos de generar una narración cautivadora. ¿Qué información le voy a entregar a la persona o a mis compañeros en este caso sobre este elemento? Tómelo en su manito, muéstrelo ahí a la cámara y todo. Y por último, ver cómo lo podríamos meter dentro de un diseño que no vamos a llegar a esa parte. Solamente observe su entorno, escoja un artículo
prenda la cámara, por favor, y lo muestre al resto de los compañeros y nos tratamos de explicar a qué se refiere ese elemento que está compartiendo. Voluntarios que lo hagan, el José cuando lo vean en vivo les va a dar un regalito, porque yo creo que es más factible que vean a José en terreno que a nosotros. ¿Yo puedo participar? Yo tengo mi objeto. Por favor, querida Angie, usted de hecho va a ser nuestra modelo en esta oportunidad para que después unas 2 personas más que se motiven estamos al otro lado. Querida Angie, denlo. Bueno, acá ustedes pueden ver una pequeña libreta, una pequeña libreta que tiene una historia de una separación de mi hermano se fue a Villarrica a vivir, qué pena por mí, yo vivo en Santiago, él se fue y el día que lo fuimos a dejar, me mandaron esto, con cariño para ti, un recuerdo de Villarrica, comprado en la feria artesanal, uno de los puntos favoritos cuando vamos de visita a verlo, así que tiene mucho valor sentimental para mí. Maravilloso, querida Angie, qué ¿Los bonito. conmoví? ¿Me la compran? Ahora tengo 3 para vender. Tengo 3 más para vender. Oye, pero gracias, Angie, muchas gracias. ¿Alguien que quiera participar por ahí? Levante la manito o simplemente active el micrófono para poder verlos, por favor. Oye, Acá, veo por por acá. ahí. Ya, Luis, dele con Luis y después vamos a alguna compañera que se quiera Sí, motivar por ahí. Ya, déjame estimado Luis. desenchufar. Sí, yo había puesto mi cuadro de 5 cuerpos, el de Machu Picchu. Ah, Está wow. genial. Está, lo tengo pendiente estar ahí, pero me da una visión de cómo podría ser mis sensaciones estando allá. O sea, ya verlo de acá ya me da un gozo, una alegría y está pendiente. Entonces, eso es lo que me produce esta visión que tengo acá en la casa. Oye, qué buena, Luis. O sea, tenéis clarita, esa es tu meta en el fondo. La tenéis muy proyectada. El Allá Vision tienes Board. que estar. Sí, Sí, sí. tal cual. Sí, porque las personas cuando vienen para acá piensan que yo ya fui, pues, entonces no, todavía no he ido. Entonces, está pendiente. Oye, entonces después cuando tú vayas, tu fotito en Machu Picchu tiene que estar al ladito de ahí, po. Sí, ahí voy a hacer la propia mía. Tal cual, tal cual. Eso. Eso. Muy bien, gracias Luis por compartir. Muchísimas gracias. ¿Y a Dale. alguna compañera que quiera? Y con eso estaríamos ok por hoy día. ¿Alguna compañera que se motive? O yo digo al azar. Que no En veo. el chat también hay algunos comentarios. Joana Barrales dice, mi cactus, que es hermoso e impresionante para mí. Arelis Navarro dice, tengo una Ahí hermosa está gatita Diana. canico de 8 meses. Es ¿Una que, muy perdón? curiosa y una de sus travesuras favoritas es morder las puntas del computador cuando estoy en clase. Oh. Chut, perfecto. Oye, con eso yo creo que ya estaríamos por hoy día. Quiero colocar una última lámina para ver si hay dudas, consultas, nos queda todo claro. Ahora o calle para siempre. Recuerden que esto después hay una prueba que el José, bueno, el equipo de la academia después les va a informar cuando hay una evaluación. La prueba va a ser en base a preguntas, obviamente, que nosotros con la Angie y con mucho cariño les vamos a dejar las más difíciles, Por no las supuesto. más fáciles. Ahí vamos a buscar, vamos a tratar de una difícil y una fácil por lo menos, ¿ya? Entonces no hay duda, no hay consulta. Si no es así, necesitamos su última interacción con nosotros, su última participación que sea la siguiente. En la escala de nuestro Julio César Rodríguez, en la que encontramos a mano en realidad ya. Nivel de comprensión hoy día, en el chat colóquenos, ¿cómo se va el día de hoy? En esta tarde ya noche lluviosa, se va en la escala de número 1, donde dice no estoy seguro de entender, necesito ayuda. En la escala número 2 dice más o menos, necesito seguir practicando, que me expliquen algunos puntos. O en la número 3 ahí todo acá, ¿no es cierto? Entiendo tan bien que podría explicarle sin ningún problema a alguien.
Vamos colocando entre el 1, 2 o 3. Con la Angie tenemos fe de que la gran mayoría va a estar entre el 3 y el 2. Ojalá no haya ninguno en el 1, pero si hay alguno en el 1 ahí, José, usted después tome nota para que nos logre identificar para ver qué podemos hacer para apoyar o bien reprobar. ¿Ya? Del 1 al 3, entonces, ¿cómo nos vamos hoy día? ¿Cómo estamos? Estamos cerrando con promedio 3, yo creo. Sí, Ya, es más. maravilloso. Ya, nos damos por pagados, ¿cierto, Angie? Con eso estamos felices. Sí. No, hoy día Ya. voy a dormir, pero regio. Muy bien, muy bien. Para mañana tener un lindo día. Así es. Oye, muchas gracias por su atención y su participación. Con harto Oye, ¿te cariño diste cuenta que en las esperamos. fotos somos como hermanis de estilo? Oye, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, pero tú salís sonriendo, yo muy serio, la embarré. A ver, cáchale. Yo tan bonita, sí, quedaron muy bonitas las fotos. Nos vemos muy bacanes. Oye, muchas gracias a todos por su participación, por haber estado conectados hasta esta hora de la noche. No sé, José, si falta algo. Por nuestra parte ya estaríamos ok con la Angie. Mañana nos vemos nuevamente a las 7. ¿Y qué vamos a ver mañana, Angie? Mañana vamos a ver diseño de experiencias turísticas y comercialización. No se pueden perder la clase. Que se la pierde, Reprueba. no me digan que no le avisamos. Eso es todo lo que tengo que decir. No ¡Wow! me digan que no Eso le sí que, avisamos. eso sí que dejar ahí encantado. Mira, eso sí que es generar expectativas. Muy bien. Oye, nuevamente agradecidos por todo. Oye, ahí veo que está la Eve. Eve, Está la usted va a decir. perfecto. Muchísimas gracias, James y Angie. Tremenda clase que hicieron. Voy a aprovechar ahora e invitarlos a que prendan sus cámaras mientras para que tengamos las fotitos de cierre. Bien, Antes de pasar a la tutoría ahí con Evelyn. ¿Cómo está, Eve? bien, aquí estaba escuchando el cierre. Está entretenida la conversa dos, ¿ah? Tan buenas las clases, me gusta, más dinámico. Sí, está muy bacán. ¿Cómo está ahí de tanto tiempo? La No, Eve, sí. Hola, Angie. Bien, aquí escuchando desde las sombras estaba. Y lo que decían los profes es real, ¿ah? La evaluación, la segunda evaluación que viene, se la vamos a compartir esta semana. El contenido de estas clases también van a entrar. Ya, igual la primera evaluación le fue bastante bien, así que en esta segunda no espero menos, tampoco. No le crean tanto a los profes, de que va a estar terror. Y bien, mientras estamos hablando, José está cerrando con las fotos de asistencia, ¿cierto? Para hacer el backup de lo que vamos a presentar posteriormente en el informe y nuestra bajada de información y estadísticas que hacemos también del curso. Y bueno, para la tutoría de hoy traigo información de los terrenos que vamos a tener, donde vamos a ver parte de los contenidos que acaba de presentar James, Angie, y lo propiamente tal del terreno que vamos a tener esta semana y la que viene. ¿Bien? Entonces, comienzo comentando de que se les envió información la semana pasada sobre el terreno de esta semana, que es un grupo el día sábado y el otro grupo el día domingo. ¿Cierto? Eve, Eve, perdón. ¿Les llegó? Sí, No, nos despedimos nosotros. Dale nomás, perfecto. James. Adelante. Si se Sí. Muchas quieren retirar, gracias. igual la tutoría va a ser cortita. Ay, perdón, Eve, disculpa. No, está todo bien. Ya. Para cerramos. cerrar, Sí, gracias a todos. Cuídense. Chao, Nos profe. vemos chao, mañana. James. Angie, ¿te Chau, quedas chau. o te vas? Sí, tranquilidad. Chau. Ya, entonces, como les comentaba, nosotros tenemos y cerramos el curso con el terreno, ¿cierto? El grupo 1 va a tener clase el día sábado y el grupo 2 va a tener clase el día domingo. Los que han estado planificando y viendo su itinerario, ¿cierto? Sus programas, va a llover. O por lo menos se esperan lluvias hasta aquí. Lo que sí, como somos buenos para planificar, ¿cierto? En el área docente, estamos mirando, ¿cierto? Y llevando el panorama de cómo se viene. Así que cualquier cambio que llegásemos a tener en cuanto a nuestro programa de actividades en terreno, lo vamos a avisar por correo a más tardar miércoles en la tarde o bien el jueves por la mañana. Bien. ¿Y por qué? Porque a veces el tiempo cambia en último minuto y lo que está pronosticado el día lunes ya no es lo mismo el día jueves.
¿ya? Así que no se preocupen, todo por correo y por el WhatsApp, que Angie, nosotros tenemos esos dos medios de comunicación, el WhatsApp y el correo. En relación a eso, ¿hay alguna duda? ¿No? Puros deditos arriba me salen en la pantalla. Ya, genial. Lo otro que necesitaba contarles e invitarles es que va a llegar una invitación a una última clase. Es una clase bonus track, podría decirse, que también es una masterclass del profesor Humberto Rivas. El profesor va a realizar una clase el día miércoles para todos nosotros a las 7 de la tarde, el mismo horario. Ahora, ¿qué tiene de particular esta clase, que también es una masterclass como la que hicimos con el profesor Luis al inicio de este curso? Es que aquellos que tengan baja asistencia les va a ayudar a subir su porcentaje de asistencia. ¿Bien? Así que todos esos que están medio rasguñando para aprobar el curso, si también van a esta clase, les sube ahí el bono, ¿cierto? El extra para compensar aquello. La clase va a estar bien buena. El profesor Humberto es una persona con mucha experiencia en turismo, es académico, él ha formado a varias de las personas que hoy día también les da clases a ustedes. Y así es la vida, las manos se devuelven. Así que vamos a tener al profe con nosotros el día miércoles para cerrar posterior a la clase que va a tener Angie el día de mañana junto con James. Oye, Eve, Cuénteme. ¿Mm? el profe Humberto es un crack, es una eminencia en turismo, no se lo pueden perder, de verdad, es muy, muy, muy seco. Y efectivamente ha formado a muchos, muchos de los que estamos trabajando actualmente en turismo. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Bonus Track Masterclass, día miércoles, 7 de la tarde, para cerrar este curso. Así que no veo preguntas, tampoco manitos levantadas. Vamos a dar entonces término a la tutoría. Creo que sí, estamos súper claritos. José, todo por correo. Recuerden, chiquillas, chiquillos, las dudas que tengan, súper claritas, las puedes mandar por correo y nosotros las vamos contestando a medida que van llegando y se van respondiendo, ya sea que vayan en una cadena de correos o de forma individual. Muchas gracias, Eve. Ahí Carolina consulta por la asistencia. Hemos enviado tres reportes de asistencia, en realidad son dos, y uno a quien ha estado como con muy baja asistencia, como recordatorio. Y bueno, puede verlo en esos correos y en caso de preguntar como caso específico y nosotros le damos como el detalle también. Reporte de asistencia dice el asunto del correo. Y recuerden que la clase del miércoles les puede servir para mejorar y subir su asistencia. ¿Qué mejor? Entrete, se sube la asistencia, no, no se lo pueden perder. Ya está más El que bonus, claro. el bonus. El bonus. Bien, chiquillas y chiquillos, damos fin entonces a la clase del día de hoy y nos estaremos viendo mañana. Mismo lugar, mismo horario, misma forma de ingreso. Gracias, Eve, gracias, José, y Muchas gracias a gracias, todos. Eve. Nos vemos Espero mañana. que Gracias, buenas todos Angie, estén muchas muy noches. bien, gracias. sus Que estén familias muy igual bien. con todo esto del temporal. Gracias. Chao, 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 éxito a chao. todas, a todos. Chao, José, Bar, Ángela, Igor, Marcela, Valeria, Kenny, Bar, Ángela, Ignacio. Chao, chao, Luis. Eso, Ricardo. Chao, chao. Chao, gracias.